Muchas gracias. Ahí denle permiso, ¿no es cierto?, a la hermana Gringuita. Bueno, entonces, Deuteronomio capítulo 6, primer principio, tenemos un solo Dios, ¿no es cierto?, que tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Era Israel el único país o la única nación monoteísta, y estamos hablando del imperio griego, asirio, ¿no es cierto? Después tenemos el imperio babilónico, después el medo-persa, después tenemos el griego y el imperio romano. ¿Por qué digo hasta el imperio romano? Porque ahí nace, ¿no es cierto?, la iglesia en el tiempo de Jesucristo, y allí ya, ¿no es cierto?, la iglesia se expande a través del mundo, y ya tenemos algunas naciones, ¿no es cierto?, que empiezan a declarar también esta fe o esta creencia, ¿no es cierto?, en este único Dios verdadero. Después dijimos lo segundo, ¿no es cierto?, que Dios nos tiene una relación personal con cada uno de nosotros, ya que nuestros hijos necesitan tener una experiencia personal con el Señor, ya, porque a veces nosotros confiamos en que nuestra fe les va a servir a ellos. No, todos tenemos que tener una relación personal con el Señor. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces está hablando de una integralidad. Ya nosotros somos o creemos, ¿no es cierto?, que somos tripartito. Ya tripartito, que tenemos alma, cuerpo y espíritu. Ya hay algunas corrientes teológicas que hablan de bipartito, creen que el espíritu y el alma están unidos, no son distintos. Nosotros creemos que sí, que el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no es cierto?, son tres. Por eso también en nuestro cuerpo podríamos decir está la Trinidad. Ya somos una persona, pero que tiene alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? Entonces, estimados, allí nos dice que debemos tener nosotros una relación completa, ¿ya? Completa, ¿no es cierto?, amando al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, ¿ya? Entonces, ahí habla de estas tres partes: cuerpo, espíritu y alma. Y otra cosa importante, la tercera cosa importante, ¿no es cierto?, que estas palabras estarán en tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos. Entonces, esto también es muy importante, hermano. No es la escuela dominical, no es la iglesia la que tiene que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios o a servir a Dios. Somos nosotros los padres los responsables de presentarles a Cristo, ¿no es cierto?, y presentarles la salvación del Señor. Muchas veces descansamos, ¿no es cierto? No, si en la escuela dominical le enseñan, pero no, la escuela dominical, ¿no es cierto?, dura 40 minutos, una hora, y en una hora usted no le va a enseñar, ¿no es cierto?, todo lo que necesita su hijo. Entonces, por eso también es una responsabilidad. Y mire, hay una promesa y dice, ¿no es cierto?, la repetirás a tus hijos, ¿verdad? Y después esto llegará hasta la cuarta generación. ¿Pero cuándo? Cuando haya este traspaso de información del padre al hijo, del hijo al nieto, ¿no es cierto?, y del nieto al bisnieto. Pero debe haber, ¿no es cierto?, esta transmisión. No descansar en que la iglesia, no descansar que la escuela dominical le va a enseñar a nuestros hijos, ¿ya? Y es la palabra. Es la palabra. Dice, y la atarás por señal en tu mano, estarán en los frontales, la escribirás en los postes de tu casa. Es decir, ojalá que todo esté lleno, ¿no es cierto?, de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Porque la espada, ¿no es cierto?, del Espíritu es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que va transformando, la que va cambiando. Hay muchos que cuando recién se convierte dicen, oiga, pastor, ¿sabe qué? Yo leo la Biblia y no entiendo nada. Yo le digo, no importa, siga leyendo, porque aunque no entienda nada, la palabra por sí misma está haciendo un trabajo de limpieza, de restauración, de renovación. Y después, obviamente, cuando viene, ¿no es cierto?, la iluminación del Espíritu Santo, es mucho mejor todavía, ¿no es cierto?, porque van a entender y comprender principios profundos de la Escritura, ¿ya? Y eso también es importante, hermano. Cada uno de ustedes tiene al Espíritu Santo, ¿ya? Y a través del Espíritu Santo ustedes pueden recibir la luz, ¿no es cierto?, para los pasajes, ¿verdad?, que hay en la Escritura. Sabemos que hay miles de pasajes, ¿verdad? Y algunos nos hablan claramente, pero hay otros que están un poquito más escondidos, ¿no es cierto? Pero hay momentos en que Dios viene y usa al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y decimos, wow, este pasaje yo lo leí tantas veces, pero ahora lo puedo entender. Vino, ¿no es cierto?, la iluminación del Espíritu Santo. Ya hablo de iluminación porque, ¿no es cierto?, en teología ustedes habrán estudiado, o si viene después, ¿no es cierto?, teología le van a enseñar, ¿no es cierto?, que ya no tenemos hoy ni revelación ni inspiración, ¿ya?, sino que tenemos iluminación.
¿Ya? Porque cuando hablamos del término inspiración y revelación escrituralmente, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que los santos hombres de Dios fueron inspirados. Entonces, por eso tenemos este canon de 66 libros. Si yo digo que tengo inspiración, estaría diciendo que habría que agregar San Marcelo, ¿no es cierto?, después de Apocalipsis, y eso ya no es bíblico, eso ya no existe, ¿verdad? Pero sí hay iluminación, entender lo que Dios ya reveló y mostró a través de los apóstoles, ¿no es cierto?, a través de la escritura, ¿ya? Entonces, esta iluminación también es importante y por eso es tan importante, hermano, lo que ustedes están haciendo, que es estudiar la palabra, ¿ya? Yo siempre les animo, usted como estudiante de teología, ya usted debiera leer todos los días por lo menos 3 capítulos diarios, ya, de la Biblia. Eso le permite que en un año usted lea la Biblia, toda la Biblia. En un año, si usted lee 3 capítulos, y aquí estamos incluyendo el Salmo 119, que tiene 176 versículos, ya no leerlo en 3 días, sino que leerlo todo, ¿no es cierto? 3 capítulos allí. Bueno, está el Salmo 117, que tiene 2 versículos también, está más cortito. Entonces se compensa uno con otro, pero terminamos en un año, hermanos, porque no puede ser, y bueno, les voy a hacer la pregunta, pero no me la conteste. ¿Cuántas veces ha leído usted la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis? No me lo conteste, pero por lo menos debiera haberla leído ya una vez, ya una vez. Yo he leído 11 veces la palabra y voy ya casi pasadito para leerla 12 veces, pero estoy hablando, ¿no es cierto?, en un orden sistemático, porque el libro de Hechos, yo siempre le comento que el libro de Hechos, porque yo lo he leído como 40, 50 veces, porque me decían, cada vez que usted ayune, tiene que leer el libro de Hechos, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos una vez un ayuno de 7 días, ya, que fue una experiencia muy linda, otro de 3 días, y antes era como los fariseos, oraba y ayunaba 2 veces en la semana, ¿ya? Pero eso no significa que sea más espiritual que otro, ya, eso es importante, hermano. A veces nosotros pensamos que porque ayunamos, oramos, somos más espirituales que los demás, y no es así. Muchas veces es porque somos más débiles que los demás y necesitamos más del Señor, ¿ya? Entonces, la óptica o la forma en la que hacemos esto de buscar al Señor es importante. Entonces, usted, hermano, lea la palabra, ¿ya? Está en un seminario, yo sé que se nos hace leer libros, pero la palabra es lo primordial, es la que transforma nuestra vida, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, que esto vaya transmitiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha cortado esta bendición? ¿Por qué nuestros hijos no sirven al Señor? ¿Por qué se van de casa, ¿no es cierto?, y como que se olvidan de Dios? Bueno, porque fallamos en esto, en enseñarles la palabra, que ellos amen al Señor y que ellos tengan una relación íntima y personal con el Señor, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esta relación con el Señor, no nos vamos a preocupar, ¿ya? Ok, hermano Enrique, no hay problema. No nos vamos a preocupar de nuestro hijo porque ellos están en las manos del Señor. Mire, quiero contarles una experiencia. Yo tuve un amigo que era de otra iglesia, de otra denominación, y a él le encontraron cáncer al cerebro, y él era joven, era muy joven, y tenía, en ese tiempo, su hijo tenía 12 años y su hija tenía 8 años. Entonces a él lo operaron como 2 o 3 veces y yo lo iba a ver a él. Entonces yo lo iba a animar, entre comillas, yo lo iba a animar, porque en realidad era una situación difícil. En realidad le dijeron que ya no había solución para él. Entonces, cuando yo iba, hermanos, sabe que me sorprendía la fe de este hermano, porque él me decía, sabes, Marcelo, yo estoy tranquilo porque si yo muero hoy, sé que mis hijos y mi esposa están en las manos del Señor. Y yo decía, wow. Es decir, si yo estuviera en la situación de él, ¿podría decir lo mismo? Bueno, en ese tiempo yo recién estaba de novio con mi esposa, y yo lo iba a ver a él, ¿verdad? Y en realidad él me animaba con esa fe, ¿verdad? Con esa confianza. Bueno, pasaron 3 años y él falleció, y en verdad Dios, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy ha sostenido a sus hijos y a su esposa. El día que él, ¿no es cierto?, partió, su hijo, como era de 12 años, leyó una carta con una tranquilidad y dando gracias al Señor que había llevado a su padre, ¿no es cierto?, a una mejor vida. Y realmente, wow, uno queda sorprendido porque él hizo bien la pega, él transmitió la fe, ¿no es cierto?, ese Cristo que él había conocido a sus hijos, y sus hijos no se rebelaron, no se molestaron, no dijeron, ¿por qué te llevaste a mi papá cuando nosotros éramos tan pequeños? Sino que ellos entendieron que ahora él estaba en un lugar mejor, ¿no es cierto?, y que Dios también tenía propósitos con ellos. Así que, bueno, hermanos, con esta reflexión quiero animarles, ¿no es cierto? Nos quedan estas dos, ¿no es cierto?, libros, que son el libro de Números y el libro de Deuteronomio, que hoy estaríamos viendo. Después de eso,
Yo les voy a enviar la prueba. Mi pastor Héctor quería la prueba a mitad de semana ya, así que está muy preparado, estaba ansioso. Pero después de eso, porque se supone que, ¿no es cierto?, acá vamos a ver estas dos materias que no las hemos visto. Y recuerde, yo les dije que de los autoexámenes iban a salir las preguntas, así que yo les voy a mandar la prueba y ustedes van a tener hasta el día lunes lunes de esta semana, ¿no es cierto?, para que me envíen la prueba. Es decir, la pueden hacer mañana o la pueden hacer hoy o la pueden hacer el lunes hasta las 11:59 de la noche, ¿ya? Es decir, a las 12, usted sabe que cuando llegan los correos, llegan ahí, ¿verdad? Hasta las 11:59 sale la hora, así que hasta esa hora vamos a recibir las pruebas. Hasta el lunes en la noche, porque yo tengo que viajar a Santiago el lunes, así que voy a aprovechar mientras voy viajando. Parece que el hermano Eduardo está medio complicado con responder, pero se suponía que le íbamos a hacer hoy día, pero van a tener ahí un tiempito. Si no, ahí ustedes me hablan por interno si es que hay algún problema allí, ¿ya? Así que voy a compartirles, queridos hermanos, ¿no es cierto?, en esta hora. A ver, espérenme un poquito antes de compartir. Espérenme un poquitito que... Espérenme un poquitito que no me quiere abrir el que yo quiero, dijo. Ya vamos a ver ahora sí. Sí, ahí sí. Ahora sí, mis queridos hermanos, vamos con el libro de Números. Ya, bueno, vamos a hacer igual un pequeño resumen, ¿verdad? Hasta aquí. Dijimos que Pentateuco, ¿no es cierto?, significa 5 estuches o 5 rollos, ¿ya? Y para los judíos se llamaba Torá, ¿no es cierto?, que es enseñanza, que es instrucción. Comentamos de que era más bíblico, ¿verdad? Torá, ¿no es cierto?, que Pentateuco, pero nosotros asumimos, ¿no es cierto?, esto de la Septuaginta, ¿no es cierto?, que era... Usted se acuerda muy bien, ¿no es cierto?, la traducción de los 70, que fue la primera traducción del griego, del hebreo al griego, del Antiguo Testamento, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Perdón que aquí estoy arreglando la pantalla y se me corrió el... ¿Ya? Entonces, tenemos que el escritor del Pentateuco, de la Torá, ¿no es cierto?, la tradición, y también nosotros señalamos que es Moisés, ¿ya? Moisés escribe tanto Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Todo el libro de Génesis, del capítulo 1 al 11, habla de la creación en general, la creación del hombre, ¿no es cierto?, la creación de los animales, del cielo, la tierra, de todo, ¿no es cierto?, y cada uno de los días, su formación, y después, ¿no es cierto?, también la desobediencia, porque Dios crea un hombre perfecto. Adán y Eva, ¿no es cierto?, estaban sin pecado, es decir, no había enfermedad, no había muerte, no había dolor, pero el pecado trae esto, trae la muerte, ¿verdad? Y desde el capítulo 12 Dios escoge o forma un pueblo, ¿verdad?, para traer salvación. Recuerde que Dios escoge a Israel para que sea luz a las naciones, pero Israel nunca entendió el propósito y en vez de aquello, ¿no es cierto?, Israel se convirtió a los países o a las naciones paganas, ¿ya? Después tenemos Éxodo, ¿no es cierto?, que habla de la vida de Moisés, ¿ya? Entonces, todo lo que es Génesis, Moisés no estaba allí, sino que él habla, ¿no es cierto?, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Creemos que él recibió revelación de parte del Señor y también de la tradición oral. Antes se usaba mucho, ¿no es cierto?, la tradición oral que se transmitía de generación en generación, ¿ya? Y como aquí mismo lo dice Deuteronomio, lo repetirás a tus hijos a sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero lo mejor es escribir, ¿no es cierto?, porque allí no se pierde, ¿verdad?, nada, sino que se mantiene la integridad del mensaje. Tenemos que se forma, ¿no es cierto?, este pueblo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, y termina, ¿no es cierto?, con Jacob cambiándose el nombre a Israel. Dios le cambia el nombre a Israel, y ahí están las 12 tribus,
y ellos llegan a Egipto, ¿no es cierto?, con José, que había sido vendido unos años antes, y se quedan ahí. Termina Génesis y comienza Éxodo, ¿no es cierto?, y nos cuenta de que habían pasado 400 años desde que José entró con su familia ahí a Egipto, y comienza, ¿no es cierto?, este llamado de Dios a Moisés. Ya hay una persecución desde Faraón hacia el pueblo de Dios, ellos eran esclavos, y, ¿no es cierto?, nace, ¿verdad?, Moisés, quien era varón, y los varones tenían que ser echados al río, morir, pero su madre lo protege, ¿no es cierto? Usted conoce la historia, y Dios después, ¿no es cierto?, él se cría con su propia madre, después la princesa, ¿no es cierto?, lo educa en las mejores universidades de Egipto, y Dios, ¿no es cierto?, él sabía que Dios lo tenía con un llamado, un propósito, mata, ¿no es cierto?, a un egipcio cuando ve que está golpeando a un israelita, huye al desierto, él tenía 40 años ahí, huye al desierto, pasa 40 años en el desierto, Dios se le aparece en el monte Sinaí y lo llama, lo vimos en Éxodo capítulo 3, ¿no es cierto?, para que vaya a liberar a su pueblo, ¿verdad? Y él va, ¿no es cierto?, hay señales, milagros, prodigios, ¿verdad? Todas estas señales fueron en contra de las plagas, ¿no es cierto? Bueno, estas plagas fueron en contra de los dioses que tenía Egipto, ¿no es cierto? Y ahí vimos los nombres de los dioses a los cuales adoraban, ¿no es cierto?, este imperio egipcio, y cómo cada una de estas plagas golpeó a estos dioses, que algunos tenían la forma, ¿no es cierto?, algunos eran los que protegían, ¿no es cierto?, del sol, de la luna y todo el tema. Entonces golpeó directamente a ellos, demostrando que solo Dios era Dios. Y bueno, la última plaga es la muerte de los primogénitos. Ahí nace, ¿no es cierto?, la fiesta de la Pascua, donde ellos, ¿no es cierto?, celebran todos los años que Dios les guardó de la muerte a todos sus primogénitos, y eso hace que ellos puedan salir, ¿no es cierto?, de Egipto, ¿verdad? Y salen este camino, ¿no es cierto?, por el Mar Rojo, después por el desierto, y en el libro de Éxodo después se le entrega, ¿verdad?, también cómo levantar un tabernáculo, una tienda, ¿no es cierto? Dios se manifestaba allí, y esta tienda tenía, ¿no es cierto?, el lugar, los atrios, que era el patio, el lugar santo, y el lugar santísimo, que también, ¿no es cierto?, si usted lo ha estudiado, se dará cuenta que también es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Cada uno de esos instrumentos se refleja a Cristo, ¿ya? Y después pasamos al libro de Levítico, que eran, ¿no es cierto?, las normas para los levitas, que eran los que estaban a cargo, ¿no es cierto?, del tabernáculo. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, días sagrados, sacrificios, ¿no es cierto?, los distintos sacrificios, los distintos días, y también, ¿no es cierto?, estos sacerdotes, ¿verdad?, que se dedicaban al servicio al Señor, y los levitas que tenían que ayudarle a estos sacerdotes, ¿no es cierto?, con el traslado, porque recuerde que durante esos 40 años ellos se movieron en el desierto, ¿verdad? Y trasladaban también el tabernáculo, y allí los levitas eran parte importante de esto, ¿ya? Después de ese resumen, ¿verdad? Vamos entonces ahora con números, ¿ya? Tenemos que hoy vamos a ver nuevamente el contexto cronológico y geográfico, que es un mapita que hemos visto ya en las dos materias anteriores, o en los dos libros anteriores, una síntesis del libro, cuál es el nombre, cuál es el tema central, por qué es importante, cuáles son sus características, y después tenemos también, ¿no es cierto?, un bosquejo de este libro, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, una introducción al contenido. Aquí está, ¿no es cierto?, este mapita que es ¿no es cierto?, una línea de tiempo, ya supuestamente, recuerden ustedes que nosotros dijimos que podíamos fechar en el libro de Génesis, la fecha máxima que teníamos era la de Abraham. Ya se dice que Abraham vivió más o menos 2000 años antes de Cristo. De ahí, ¿no es cierto?, Abraham, Isaac, Jacob, para acá podemos fechar, pero antes de Abraham, ¿cuándo fue el diluvio? ¿Cuánto tiempo estuvo Adán? ¿En qué tiempo estuvo Adán en el huerto del Edén? Eso no lo sabemos, no tenemos fechas para poder determinar si Adán estuvo tanto tiempo. No lo tenemos, pero sí desde Abraham podemos datar, ¿no es cierto? Y en el 1876 aproximadamente Israel llega a Egipto, pasa allí 430 años, ve ahí aparece 430 años, eso lo dice Éxodo capítulo 12, y aquí también, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, la salida, ¿no es cierto?, en Éxodo capítulo 16 y Deuteronomio 1.3. Mire, ahí en Deuteronomio dice que estuvieron ellos a 11 jornadas, a 11 días, si no me equivoco, de entrar a la tierra prometida, y por su desobediencia, esos 11 días se convirtieron en 40 años, ¿ya? Y en el 1406 estuvieron ahí a las puertas de Canaán, ¿ya? Entonces, José aproximadamente muere el 1805, y mire, José
proféticamente dice que él no quiere que lo entierren en Egipto. Él pide, ¿no es cierto?, porque él sabía que un día iban a salir de Egipto, que, ¿no es cierto?, sus huesos fueran enterrados en la tierra prometida. Entonces, en medio del desierto, los huesos de José le hablaban a esa generación diciendo: yo creo que vamos a una tierra prometida. Pero Israel no creía, ¿ya? Lamentablemente ellos no creían aquello, ¿ya? Entonces, pasa un año de la salida y la entrega de la ley, ¿ya? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 12 al 40. Después tenemos ahí 40 años en el desierto y eso aparece en el libro de Números. Ya eso es lo que Números es como bien histórico porque cuenta más o menos como 10 rebeliones del pueblo de Israel ya en contra de Dios. Ya primero piden agua, Dios les da agua. Después piden carne, Dios les manda las codornices. Después siempre estaban quejándose, ya siempre estaban quejándose y nunca estaban agradeciendo lo que Dios había hecho. ¿Ya? En paralelo, ¿no es cierto?, mientras se termina el libro de Éxodo y se empieza el libro de Números, se entrega también el libro de Levíticos y, bueno, acá abajo tenemos Deuteronomio, que es la repetición de la ley, ¿no es cierto?, que esto es antes de entrar a la tierra prometida ya, allí en el 1406, ¿ya? Éxodo había sido entregado 40 años antes y se vuelve a repetir, ¿no es cierto?, en Deuteronomio para que ellos entiendan, ¿no es cierto?, que la desobediencia siempre tiene consecuencias, ¿ya? Siempre tienen consecuencias. Bueno, ¿cuándo comienza el libro de Números? Bueno, los israelitas habían salido de Egipto en el día 15, ya en el día 15, espérenme un poquitito, mis hermanos. Gracias, hermano. Disculpen porque justo llegó una persona, así que le avisé a mi hija que pudiera ir. Entonces, aproximadamente el día número 15 ya de lo que Dios llamó como el primer mes. El mes de Nisan ya es el día, ¿no es cierto?, cuando se entrega y comienza este libro de Números. Ya después, Sinaí, el primer día del tercer mes, 3 días más tarde, Dios se reveló a ellos en el Éxodo capítulo 19, ¿ya? Y el tabernáculo se erigió el primer día del primer mes del segundo año, ¿ya? Así que ahí va como la compilación, ¿no es cierto?, de este libro, ¿ya? El primer mes cuando ellos salieron, el tercer mes, ¿no es cierto?, cuando reciben las tablas ahí en el Sinaí, y después el segundo año, porque en el Sinaí se estuvo como un año en que recibieron las tablas de la ley y en que comenzaron a construir el tabernáculo. Y de ahí, del monte Sinaí, ¿no es cierto?, donde Dios mismo se le había aparecido a Moisés, ¿verdad?, antes de ir a Egipto, cuando estaba él criando, cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Y ellos allí, ¿no es cierto?, reciben también las tablas de la ley, ¿verdad? Y eso estuvieron un año ahí asentados y después salen camino, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, ¿ya? Entonces el número comienza, dice, con un mandamiento de Jehová a Moisés en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, ¿ya? Dice, la nube se alzó del tabernáculo, el número 10, 11, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de la marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ustedes bien saben, ¿no es cierto?, que había una nube que protegía al pueblo de Dios en el día del calor, porque en el desierto usted sabe que las temperaturas son muy altísimas y en la noche, ¿no es cierto?, también las temperaturas bajan demasiado, son extremas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba en la noche? También había una nube de fuego que protegía al pueblo, ¿no es cierto?, de este frío, y en el día una nube, ¿no es cierto?, que protegía del calor abrasador del día. Cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía. Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba, ¿ya? Y el tabernáculo, ¿no es cierto?, cuando ellos avanzaban, iba adelante con los sacerdotes. Cuando ellos se detenían y, ¿no es cierto?, tenían que levantar la tienda allí, ¿no es cierto?, y quedarse a dormir o a alojar, el tabernáculo quedaba al medio de las tribus, ¿ya? Se separaban las tribus, ahí vamos a ver una fotito, ¿verdad?, del orden que tenían las tribus, pero el tabernáculo quedaba al medio porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios, ¿no es cierto?, en la nación de Israel. Deuteronomio dice, comienza con una referencia al primer día del 11º mes del 40º año, ¿ya? Del año 40, es decir, alrededor de 38 años, 8 meses y 10 días después
de la partida de Sinaí. Imagínense, una caminata, ¿no es cierto?, que tenía que haber durado algunos meses para entrar a la tierra prometida, se volvió en 38 años debido a la desobediencia del pueblo de Israel, ¿ya? Eso nos enseña a nosotros, hermanos, ya siempre la desobediencia, aparte de que tiene consecuencias, no nos deja llegar, ¿no es cierto?, a los planes y a los propósitos que Dios tiene con nuestra vida, ¿ya? Por eso es tan importante que seamos obedientes, ¿ya? Entonces, Números abarca 38 años aproximadamente, ¿verdad?, que es el peregrinaje que tienen ellos en el desierto, ¿ya? Números 1:1 muestra el principio y Deuteronomio capítulo 1, verso 3 muestra el fin de este peregrinaje, porque ahí en Deuteronomio, ¿no es cierto?, vuelven a estar en el mismo lugar que habían estado 40 años antes, ¿verdad?, donde envían a los espías y los espías 10 dicen no podemos, son gigantes, son muy grandes, no vamos a poder conquistar, y Josué y Caleb decían vamos, podemos, ¿verdad? Y ahí Dios se enoja, ¿no es cierto?, y los castiga a todos los mayores de 20 años. Eso también es importante, siempre que se cuentan las personas en la Biblia, se consideran a los de 20 años hacia arriba. Por eso, cuando se habla de la multiplicación de los 5.000, ¿verdad?, y de los 4.000, se dice que aproximadamente pudieron haber sido 8.000 a 12.000 personas, porque no se contaban todos los menores, varones menores de 20 años, y las mujeres no eran contadas. Entonces, por eso se dice que probablemente en la alimentación de los 5.000 podían haber sido perfectamente 10.000, hasta 15.000, señalan algunos, porque también siempre han sido más mujeres que hombres. Ya estadísticamente siempre hay más mujeres que hombres. ¿Ya? Entonces, siempre se cuenta en la Biblia a los mayores de 20, porque de 20 para arriba ya se consideraba una persona adulta. Después, de 20 hacia abajo, se consideraba, ¿no es cierto?, niño, ya sin mayores responsabilidades. Por eso, todos esos de 20 para abajo, ¿no es cierto?, pudieron entrar a la tierra prometida. Los de 20 hacia arriba quedaron allí en el desierto. Entonces, números del 15 al 19 cubre 37 años. Y del 20 al 36 cubre un año, que es el año antes de entrar a la tierra prometida, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos nuevamente este mapita, ¿no es cierto? Si usted no se ha dado cuenta, aquí está el monte Sinaí, ¿ya? Aquí está el Mar Rojo, acá arriba está el Mar Mediterráneo, acá arriba está el Mar Mediterráneo, por esta orilla, esto de aquí es el Mar Muerto, aquí para arriba, si seguimos para arriba, sería el río Jordán, que no se alcanza a ver, ¿verdad? Y el mar Mediterráneo, y esta orilla para arriba vendría a ser la tierra prometida, para arriba. Ya, entonces, imagínense, lo conversamos la semana pasada, ¿por qué Dios, bueno, la antes pasada en realidad, ¿sí? No, la semana pasada fue. Ya, de aquí ellos podían haberse ido por la orilla y haber llegado directamente a la tierra prometida, pero Dios les hace pasar toda esta travesía porque aquí en el monte Sinaí le iba a entregar las tablas de la ley, pero además también esto le iba a servir, ¿no es cierto?, a ellos. ¿Para qué? Porque ellos no eran un pueblo guerrero, ellos eran acuérdense que ellos eran esclavos en Egipto, entonces no sabían usar armas y acá se iban a encontrar con naciones que eran guerreras, ¿no es cierto? Entonces todo este tiempo ellos tendrían que prepararse para esto, ¿verdad? Entonces Dios siempre tiene un propósito, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, aparecen los lugares más importantes, Mara, donde se convierte, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan ustedes? El agua amarga, ¿verdad?, que estaba contaminada y Dios la transforma. Elim, que es un lugar, ¿no es cierto?, de descanso, donde hay palmeras, ¿no es cierto?, y también había ahí como un oasis para descansar. En Refidim, ¿no es cierto?, donde hubo también conflicto allí, y en el monte Sinaí, donde se entregan las tablas de la ley. Y aquí, Cades Barnea, ¿no es cierto?, es donde ellos llegan antes de entrar a la tierra prometida, ¿ya? Y es donde dudan, y por eso después dan vuelta 40 años en este desierto, ¿ya? Ahí está el desierto de Arabia. Y bueno, cuando entran a la tierra prometida, entran por acá, por afuera, ¿ya? Entran por este lado y cruzan el río Jordán. Recuerde usted que Dios usa a Josué para parar el río y para que ellos pudieran pasar en seco, ¿ya? Entonces, ese es un mapita, ¿no es cierto?, ahí para que les pueda servir un poquito a ustedes, ¿ya? Entonces, ahora vamos con el resumen del libro, cuál es el nombre, el tema central, las características e importancia y el bosquejo. Bueno, como Levítico, como Génesis, lamentablemente también nosotros tomamos el nombre Números de la Septuaginta, que significa, ¿no es cierto?, números, porque en él aparecen dos censos, uno al principio y otro al final. Un censo, ¿no es cierto?, era realizado para contabilizar
quiénes eran los hombres que tenían, ¿no es cierto?, o mayores de 20 años. Vuelvo a decir, mayores de 20 años. Los niños y las mujeres no eran contabilizados, ¿ya? No eran contabilizados en ese tiempo. Tenemos ahí entonces el nombre hebreo para los judíos, en realidad, como era Génesis, como era Éxodo, eran las primeras palabras como comenzaba el libro. Entonces, este libro Números comienza en el desierto, y así era como ellos lo llamaban, en el desierto, ¿ya? Y nosotros, como recibimos desde la Septuaginta, nosotros tomamos, ¿no es cierto?, como números. Ya las primeras palabras de esta sección de la ley de Moisés eran en el desierto, ¿ya? Y el nombre que tenemos nosotros actualmente, Números, viene de la Septuaginta, y también, ¿no es cierto?, se debe a esto, que habían lista de números o cifras que el libro ofrece. Hay un censo al principio y también hay otro al final del libro. Mire, esto de los censos también es importante, hermano. Ya ahí tenemos, ¿no es cierto?, algo importante, que eso contaban solamente de 20 años hacia arriba, pero también los censos se debían realizar solo y exclusivamente cuando Dios los pedía. ¿Por qué? Porque si lo hacía el rey, ¿no es cierto?, a su antojo, era como un acto de orgullo, de arrogancia. ¿Se acuerda que a David le pasó? David quiso contar y me acuerdo yo que un sacerdote le dijo, pero ¿por qué vas a hacer esto? Y él, ¿no es cierto?, lo hizo, y después viene el juicio y Dios le da a escoger varias cosas, ¿no es cierto? Y ahí él escoge la que él pensó que era más conveniente, pero en realidad todas fueron juicios de Dios, porque los censos tenían que ser dados. Cuando Dios decía, vayan, censen, se podía hacer, pero no cuando, ¿no es cierto?, lo hacía el hombre como un acto para saber cuántos tengo en mi pueblo, ¿ya? Entonces, eso también era castigado de parte de Dios, ¿ya? Entonces, la arrogancia, el orgullo, ¿no es cierto?, que a veces mueve el corazón del hombre, Dios también allí lo castigaba si es que el censo era por esa acción, ¿ya? El tema, ¿no es cierto?, de este libro son las peregrinaciones de Israel en el desierto de Sinaí hasta Canaán. Ya es muy particular, porque nos cuenta la historia de estos 38 años, pero en realidad no nos dice en realidad cómo fue el milagro, ¿no es cierto?, de sostener a estos hombres y mujeres, que algunos dicen que aproximadamente pudieron ser perfectamente unos 3 millones, porque cuando usted ve el censo son 600.000 aproximadamente varones, sin contar los niños menores de 20 años, ni las mujeres, ni los extranjeros que también quisieron y decidieron salir con ellos de Egipto. Entonces no nos dice cómo se produjo el milagro, si los zapatos, ¿no es cierto?, crecían con ellos, si la ropa crecía con ellos, sí, ¿no es cierto?, del agua, ¿no es cierto?, que sale de la roca, sí, de las codornices, pero también vemos ahí que cada vez que el pueblo se quejaba, decía, cuando estábamos en Israel, en Egipto había pescado, en Egipto había carne, y cuando leemos nosotros el libro de Éxodo y dice, ¿no es cierto?, qué pasaba en Egipto, decía que a ellos los tenían a pan y agua. ¿Se acuerdan? Que solamente estaban a pan y agua, y más encima tenían que hacer ladrillos, ¿no es cierto? Y ladrillo, y ladrillo, y la cuota de ladrillo, y si no cumplían, los golpeaban. Pero cuando estaban en el desierto decían, no, allá comíamos, teníamos esto, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, también pasa eso cuando nosotros tenemos el corazón todavía en Egipto. Ya hay muchos cristianos que todavía tienen el corazón en Egipto, ¿verdad? En el mundo, cuando hablamos espiritualmente, ¿no es cierto?, decimos alguien que está en Egipto es alguien que está en el mundo, ¿verdad? Entonces a veces, no, yo cuando estaba en el mundo, ¿no es cierto?, tenía una posición, tenía dinero, y al final no, como que nuestro corazón quedó allá todavía. Y no, nosotros tenemos que dejar todo lo que, ¿no es cierto?, no agrada ni glorifica al Señor. ¿Ya? Entonces ahí también hay un rasgo muy especial, ¿no es cierto?, de que ellos decían que en Egipto estaba mucho mejor que en el desierto, pero en el desierto Dios les alimentó, imagínense, durante 40 años, el maná aparecía todos los días, ¿no es cierto?, excepto el día de reposo, que era el día sábado, pero el viernes era una doble porción para que ellos pudieran tomar, y en el día, ¿no es cierto?, ellos tenían que tomar una porción y no dejar para el otro día, porque no se podría, pero en el día, ¿no es cierto?, que era antes del día de reposo, no se podría, sino que se guardaba para el otro día. Entonces, imagínense, ahí ellos podían ver la gloria de Dios, pero aún así, como que vieron las 10 plagas, vieron que se abrió el Mar Rojo, pero siempre estaba la duda, siempre estaba, ¿no es cierto?, el conflicto, y por eso al final ellos quedaron allí en el desierto. No fue porque hubo una rebelión o una desobediencia, sino que fue un cúmulo de desobediencias, ¿verdad? La palabra desierto aparece 45 veces en este libro,
porque casi todo, ¿no es cierto?, se desarrolla allí en el desierto. Entonces imagínese usted, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la bendición, pero bueno, el pastor Héctor vive ahí en Iquique, ¿no es cierto? Ahí están al ladito del desierto. Es muy lindo Iquique, sí, porque está ahí, ¿no es cierto?, al lado del mar, pero para arriba, ¿no es cierto?, Pozo Almonte, no sé cómo se llaman esos lugares arriba, pero ahí ya es un peladero. ¿Ya? Entonces, vivir ahí, ¿no es cierto?, sacar agua, comer, alimentarse, es complejo, y más para, imagínense, para una nación entera en medio del desierto. Pero Dios les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Al llegar a Param, en Cádiz, un año más salieron de Egipto, ya tenían la ley de Dios y también tenían el tabernáculo. Dios allí en el monte Sinaí les entregó las tablas de la ley, recuerden ustedes, y también, ¿no es cierto?, el tabernáculo, que era donde Dios se quería manifestar a ellos. Y allí envían también a estos espías a reconocer la tierra. Y usted conoce también el desenlace, permanecen 40 días los espías allí, ¿no es cierto?, en la tierra de Canaán, traen frutos que realmente, ¿no es cierto?, era una tierra donde fluía la leche y la miel, ¿verdad? La palabra dice que ellos trajeron, ¿no es cierto?, tuvieron que, la vid, ¿no es cierto?, las uvas eran gigantescas, lo que Dios le había prometido, pero no creen ellos, ¿no es cierto?, en que Dios le había dado esta tierra. 10 de los 12 se niegan y dicen que, y ven todo lo malo, todo lo negativo, pero solo Josué y Caleb dicen, ¿no es cierto?, que Dios les había entregado y que solo había que ir a tomar aquello. Dios los perdona, pero los sentencia a 40 años en el desierto, ya 40 años en el desierto. No sé si podemos leer, hermanos, allí números 14. Yo tengo otra versión acá, pero la voy a leer. Dice, números 14, 28 al 30. Diles, dice Dios, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años para arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual juré que os haría habitar en ella, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, que fueron los dos espías, ¿no es cierto?, que sí creyeron en las promesas de Dios, ¿ya? Entonces es tremendo esto, hermanos, porque bueno, usted sabe también que Moisés tampoco puede entrar a la tierra prometida, porque Dios le dice que le hable a la roca y él golpea la roca, ¿no es cierto? Y ese acto le costó, ¿no es cierto?, el no poder entrar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces Dios les perdona, pero no les deja entrar a la tierra prometida por su desobediencia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia del libro? Es decir, ¿de qué me sirve a mí que esto pasó hace tantos años atrás? ¿Verdad? Sí tiene varias importancias. Aquí, ¿no es cierto?, el libro de Números nos da este eslabón o esta cadena entre Moisés y Josué. Aquí habla de liderazgo, hermanos. Ya, bueno, todos ustedes, ¿no es cierto?, tienen un llamado del Señor, por algo están estudiando, ¿no es cierto? Y esto nos habla de liderazgo. Si usted se da cuenta, Moisés siempre estuvo y preparó a Josué para esta nueva generación. Entonces también a nosotros eso nos habla, hermano. ¿A quién estamos preparando? ¿Quién es nuestro Josué? Ya, Moisés subió a la montaña, ¿quién iba con él? Josué estaba con él. Moisés iba a la guerra, ¿quién iba con él? Josué iba con él. Entonces lo preparó, es decir, no fue algo, ¿no es cierto?, que Dios en un momento dijo, ya, necesitamos un nuevo líder, ¿a quién buscamos? Porque no hay nadie. No, Josué ya estaba ahí, ¿no es cierto?, siempre estuvo al lado de Moisés. Y eso nos habla también de tener sabiduría, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos gobernando, dirigiendo, guiando una iglesia, un ministerio, ¿no es cierto?, de tener también gente, trabajo en equipo, como lo hace también Pablo en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces es este el eslabón entre Moisés y Josué. Ahora, ojo, Josué, ¿no es cierto?, nosotros leemos ahí al final de Josué cuando dice un pasaje que nosotros lo archi predicamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si usted lee el contexto, dice que no había líderes, que esa generación no conocía a Dios. Entonces Josué no preparó a otro líder como lo había hecho Moisés con él. Entonces a veces, hermanos, pasa eso. Bueno, hoy lo vemos en nuestro país. Si usted se da cuenta, ¿no es cierto?, hoy se vota por el menos malo. Ya hoy cuando usted va a votar no dice, yo voy a votar. Yo me acuerdo que antes usted sabía que un político era un hombre de palabra, de promesa, de integridad. Ahora no, usted dice, chuta, a ver,
¿Cuál es el menos malo? Entonces, porque no hay liderazgo, ¿ya? Han muerto los líderes, incluso estamos hablando aún de líderes seculares, no cristianos, es decir, antes no se necesitaba ser cristiano para ser íntegro, ahora lamentablemente siendo cristiano a veces no se es íntegro, y qué triste es eso. Entonces, aquí nos habla de esto, de este liderazgo que nosotros, hermanos, somos responsables, así como le transmitimos la fe a nuestros hijos, también, mire, esto yo lo enseño siempre, si usted es pastor, una de las responsabilidades de ser pastor es guiar al pueblo, darle alimento, buen pasto, pero además es formar a otro pastor. El evangelista, su función es ganar almas, hacer campañas evangelísticas, pero también es formar a otro evangelista. Entonces nosotros nos quedamos con la función y no con formar a otros, crear otros pastores, otros maestros, otros evangelistas, otros profetas. Y bueno, cuando hablo de profetas y hablo de apóstoles, yo hablo de profetas y apóstoles con minúscula. La función apostólica sigue estando hoy. Hay hermanos, hay apóstoles que van, levantan una iglesia, forman líderes, ¿no es cierto? Esa iglesia queda allí y se van a otro lugar y levantan iglesia y forman líderes. Ese es un apóstol. Lamentablemente hoy hay mal llamados apóstoles, ¿no es cierto?, que toman iglesias que ya están formadas, ¿no es cierto? Dice, yo te doy cobertura, pero en realidad lo que quieren, ¿no es cierto?, son la ofrenda y los diezmos, nada más que eso, ¿verdad? Y no hay una formación, no hay un discipulado, ¿ya? Entonces, está todavía, ¿no es cierto?, el de que hayan apóstoles. Yo conozco acá en las asambleas de Dios, el pastor Juan Mella. El pastor Juan Mella levantó el instituto, acá es muy conocido, el Instituto de las Asambleas de Dios, el IBADA. Él levantó la primera iglesia de la Asamblea de Dios en Pueblo Nuevo y después comenzó a levantar, pero él jamás ha dicho yo soy apóstol, pero tiene un apostolado porque levantó, así como en la iglesia de Dios, ¿no es cierto? El pastor Minay levantó en casi todo el norte, ¿no es cierto?, la iglesia. Él contaba su testimonio, bueno, él está en la presencia del Señor. A él fue al seminario, ¿verdad? Y le dijeron, de Santiago usted se me va a Antofagasta, si no me equivoco, ¿verdad? Y le dieron solamente plata para el pasaje en bus, y allá no conocía a nadie, no tenía dónde llegar, y sabe, el hombre de fe, ¿no es cierto? Ahora las iglesias más sólidas están ahí en el norte. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, traspaso de liderazgo, traspaso de liderazgo. Moisés a Josué. Una generación tiene que traspasar el liderazgo a la otra generación, pero la otra generación, los Josué también, hermanos, son responsables de respetar a la generación anterior, porque la generación anterior pagó un precio, ¿ya? Entonces, eso tiene que estar equilibrado, ¿ya? Entonces, es el eslabón o puente entre el Pentateuco y también el libro de Josué, ¿ya? Entonces tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y después viene Josué, Jueces, Ruth, ya. Entonces este libro, Número, hace este eslabón, nos junta, ¿no es cierto?, este traspaso de Moisés a Josué. También nos muestra, ¿no es cierto?, todo lo que pasó en el desierto en estos 38 años y también la conquista a Canaán. Bueno, usted tiene que saber, ¿verdad?, que tampoco ellos conquistaron todo Canaán. Lamentablemente dejaron algunas tribus ahí y esas tribus después, ¿no es cierto?, se hicieron fuertes y por eso ahí después peleaban con los filisteos, ¿no es cierto?, con los sabuceos y con todos los feos, con todos los eos que terminan ahí, ¿no es cierto?, y que muchas veces los alejaban, ¿no es cierto?, de Dios. Muchas veces eran llevados por la idolatría, entonces por no haberlos sacado de Canaán, ¿ya? Ilustra también y nos enseña este libro en la actualidad los resultados graves del pecado. Es verdad, hoy estamos en la gracia, Dios perdona el pecado, pero las consecuencias siempre van a quedar, ¿ya? Entonces a veces nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que no, vive nomás y haz como quieras. No, no, no. Debemos vivir en santidad, en integridad, en fidelidad al Señor, ¿ya? Entonces hay resultados graves por el pecado y por la incredulidad. Nosotros somos hombres de fe, ¿ya? De fe. Tenemos que creer sobre, ¿no es cierto?, lo que puedan ver nuestros ojos. Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Entonces, si yo tengo fe, tengo que creer en algo que no veo, ¿ya? Entonces, por fe, ¿ya? Entonces, la incredulidad y el pecado tienen consecuencias, ¿ya? Bueno, ahí está el caso de Josué y Caleb, ¿no es cierto?, que los otros 10, ¿no es cierto?, espías no creyeron y esto costó que Israel estuviera 40 años dando vueltas en el desierto. Bueno, el caso de María y Aarón, ¿se acuerdan que ellos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés? Y María, ¿no es cierto?,
cae con una lepra y Moisés tiene que interceder y orar y ella tiene que ser sacada del campamento unos días, ¿no es cierto? Y Dios le perdona, pero tiene consecuencia también esta rebelión de María, la rebelión de Coré, ¿no es cierto?, de Datán y Abiram, donde la tierra se abre, ¿no es cierto?, y ellos caen vivos al infierno. Eso también es tremendo, ¿no es cierto?, porque también se rebelan a la autoridad que Dios había puesto, que en este caso era Moisés y era Aarón, ¿ya? Y el pecado de Moisés, que le cuesta la entrada a la tierra prometida, ¿no es cierto?, en que Dios le dice, habla a la roca, y él lamentablemente, porque estaba enojado, golpea a la roca, y ese acto le costó no entrar a la tierra prometida. Y bueno, 1 Corintios 10 dice, si usted va a 1 Corintios 10, habla de que todas estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos, ya aprendamos a no cometer los mismos errores. Como dijo el profeta Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Usted no debe tropezar con la misma piedra, ¿ya? Por eso Dios las puso allí, ¿no es cierto? Puso la enseñanza, mira, en esto se equivocaron, faltó fe, hubo pecado, entonces usted no cometa esto, ¿ya? No haga lo mismo, ¿ya? No falle, ¿no es cierto?, siendo incrédulo, sino que dígale, ¿no es cierto?, como los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿ya? Porque también Dios conoce nuestro corazón, nosotros no podemos engañar al Señor, ¿ya? Ahora, algunas características también de este libro, del libro de Números. Es un libro histórico, pero no en su totalidad, ya que también enseña algunas leyes para el pueblo de Israel. Ya hay ley también dentro de este libro. No es exclusivamente narración, sino también hay interpretación. En cada acontecimiento se ve la mano de Dios dirigiendo a su pueblo y supliendo sus necesidades, soportando sus pecados y debilidades y también disciplinándolos, ¿ya? Entonces también nos enseña, ¿no es cierto?, que cada acto de obediencia o de desobediencia tiene un resultado, para bien o para mal, ¿ya? Si obedecemos, obviamente va a haber bendición, si desobedecemos, también va a haber, ¿no es cierto?, maldición. Hay una lección que sobresale en el libro: el pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas y acatándose a ellas, ¿ya? Es decir, las promesas de Dios son las que sostienen nuestra vida, ¿ya? Y ahora, hermanos, ustedes tienen el Nuevo Testamento, que es mucho más claro, ¿no es cierto?, en sus promesas, las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros. Entonces, con mayor razón, ¿ya? Acá se entregó una ley, ¿no es cierto?, y era a veces un poquito complejo entender, porque ellos, claro, si usted se da cuenta, cuando el Señor Jesús viene, ¿qué hacían los religiosos? ¿Qué hacían los sacerdotes? Cumplían a cabalidad todos los ritos, todas las ceremonias, pero no cumplían el espíritu de la ley. Por eso Jesús le decía: ustedes son sepulcros blanqueados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes ordenan, ¿no es cierto?, y le hacen a la gente cumplir ciertas reglas y normas, pero en realidad la esencia, que era amar a Dios y amar al prójimo, no lo cumplía. Ya, es más, ¿no es cierto?, cuando oraban ellos, ¿no es cierto?, se acuerda ahí la oración del publicano y la oración, ¿no es cierto?, del judío que estaba ahí, del sacerdote: gracias porque, del fariseo, yo no soy como este pecador, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, nuestras oraciones se tornan así, y Dios nos libre, Dios nos guarde, porque no podemos mirar con desprecio, ¿no es cierto?, porque la gente que no conoce al Señor necesita del Señor, ¿ya? Nosotros no somos mejores que ellos, simplemente el Señor nos salió al encuentro y nosotros respondimos, ¿no es cierto?, a ese llamado y dijimos: heme aquí, envíame a mí, Señor, aquí estoy, si de algo te sirvo, ¿verdad?, toma mi vida, pero no porque seamos mejores que ellos, ¿ya? Entonces, siempre confiar en las promesas del Señor. Y aquí hay un bosquejo, ¿no es cierto?, bien general del libro, del capítulo 1 al 10, preparándose para salir del Sinaí. Recuerde que estuvieron un año en el Sinaí, recibieron las tablas de la ley. Bueno, ahí también pasó, ¿se acuerdan?, que lo vimos, ¿no es cierto?, que se demoró Moisés en bajar y a Aarón, ¿no es cierto?, le piden que haga un becerro ahí, un dios. Y bueno, Aarón después, es chistoso cuando usted lee el pasaje y dice: no, yo tomé y tiré y salió un becerro. Así como mágicamente, ¿no es cierto? Y sabemos que no fue así, se tuvo que trabajar, se tuvo que armar, ¿no es cierto?, ese becerro, pero también eso, ¿no es cierto?, hizo que los levitas, ¿no es cierto?, entraran nuevamente, ¿no es cierto?, dentro del servicio al Señor, porque ellos tuvieron que matar a sus hermanos, a sus primos, ¿no es cierto?, que cayeron en este acto de idolatría que había sido penado y enseñado desde antes por el Señor, ahí en Éxodo, ¿no es cierto?, y antes ellos sabían que no podían ser idólatras. Del Sinaí a las llanuras del Moab, desde el capítulo 10 al 21,
ya en este andar allí, ¿no es cierto?, y deambular, y ya casi llegando a la tierra prometida en las llanuras de Moab del 22 al 36, ¿ya? Ahora, ¿por qué resalta más este año que van a estar a punto de entrar? Porque Moisés, en realidad, y al igual que Deuteronomio, es como una arenga, es como una prédica donde Moisés le dice, por favor, no vayan a cometer ustedes el mismo error que cometieron sus padres, por eso sus padres quedaron en el desierto, esta es una nueva generación, ¿verdad? Cuídense, guárdense, cumplan la palabra, ¿ya? Entonces es tremendo esto, queridos hermanos, ¿ya? Entonces, vamos allí, ¿no es cierto?, con, primero que nada, ¿no es cierto?, este libro lo que hace, ¿no es cierto?, es que Israel se tiene que organizar, ¿ya? Y por eso mismo se hace este primer censo. ¿Quiénes fueron contados? Ya lo comentamos. Los varones de 20 años arriba, ¿no es cierto?, y se excluyen a las mujeres y niños, y tampoco se cuentan a los levitas, ¿ya? Interesante este dato, ¿ya? Porque los levitas no dejaban de ser un número considerable, ¿ya? Ahora, hermanos, esto también es importante porque, bueno, aquí sé que hay varios que están con su esposa ya estudiando, entonces de repente las mujeres se sienten así como chuta en desmedro, pero en ese tiempo la cultura no valorizaba, ¿no es cierto?, a las mujeres. Más, en el tiempo de Jesucristo, para el Imperio Romano la mujer no era un sujeto, sino que era considerado un objeto, ya no tenía mayor valor que un objeto. Pero en la Biblia y en la Escritura, usted se dará cuenta que Jesús realzó a la mujer. Es más, el Señor Jesucristo tenía en su ministerio mujeres, y dice que en Lucas, ¿no es cierto?, que algunas de estas mujeres aportaban económicamente y financieramente al ministerio del Señor. Entonces, para el tiempo en el que se escribe la Escritura, el trato que tiene la Biblia con la mujer es muy digno, porque para los otros imperios las mujeres no valían absolutamente nada. Incluso para los filósofos griegos, era como una vergüenza, solamente usaban a las mujeres para tener hijos. ¿Ya? Solo para eso usaban a las mujeres. Eran como peores que a veces los animales valían más para ellos que las mujeres. Pero dentro del cristianismo y dentro del judaísmo, ya porque aquí estamos hablando del judaísmo en el Antiguo Testamento, ellas tenían un valor. ¿Ya? Por eso, cuando se le daba carta de divorcio, tenía que darse el motivo. ¿Por qué usted dejaba? En cambio, las otras civilizaciones dejaban a la mujer nomás y podían tener 20 mujeres, nadie le pedía excusa. Acá no, aquí había que tener una carta, una razón. Por último, no sabe cocinar, ¿ya? Pero había que dar una razón para por qué divorciarse. Bueno, ¿se acuerda que Jesús le tira la oreja y le dice, Moisés les da carta de divorcio, pero Dios no estaba de acuerdo con eso, ¿ya? No estaba de acuerdo. Entonces se dignifica a la mujer, ya se dignifica. Y es más, si el hombre se había casado y se había acostado con ella, tampoco podía llegar y devolverla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque había deshonrado a esa mujer, ¿no es cierto? Había tomado, ¿no es cierto? Podíamos llamar su virginidad. Y bueno, también los judíos, hermano, eran muy meticulosos con el tema de la virginidad, ¿ya? Entonces, la mujer que no llegaba virgen al matrimonio, la piedraban. Por eso tenían que, en la noche de boda, sacar la sábana blanca que habían puesto, porque ahí se veía si es que era virgen o no era virgen. Si no había sido virgen, incluso podía morir a piedra, ¿ya? Entonces, un paréntesis, la mujer fue dignificada, ¿verdad?, dentro del cristianismo, ¿ya? Y también lo vemos en el Nuevo Testamento con mayor razón todavía, ¿ya? Bueno, el resultado de este censo fue de 603.550 hombres mayores de 20 años. Esos 603.550 hermanos quedaron en el desierto, porque ese es el primer censo que se cuenta antes de los 40 años. Ya por la desobediencia no llegaron a la tierra prometida. Obviamente después, ¿no es cierto?, ellos siguieron tuviendo hijos, ¿verdad? Y los niños que eran menores de 20 años crecieron y después se vuelven a contar al final, ¿ya? ¿Cuál era el propósito de este censo? Posiblemente conocer y determinar la capacidad militar, ya que Canaán, ya ellos sabían, ¿no es cierto?, al enviar después los espías, que eran ciudades fortificadas y, ¿no es cierto?, que tenían experiencia en la guerra. En cambio, ellos habían sido esclavos, nunca tuvieron una espada en sus manos, ¿ya? Entonces, Dios tenía que trabajar con ellos en esto también, ¿ya? Ahora, la organización de Israel, cómo se organizaban ellos cuando estaban ahí acampados, cuando ellos marchaban, eran muy ordenados. Mire, eso también es importante, eso también nos habla, ¿no es cierto?, que la iglesia debe ser ordenada, ¿ya? Y nosotros no podemos decir, no, así como que sea lo que sea, no, hay un orden. Mire, acá dice, cuando ellos estaban acampados,
¿verdad? Ponían el tabernáculo en el centro, ¿ya? El centro, se los comenté delante, los levitas alrededor del tabernáculo, incluyendo, dice, Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, y en este caso Aarón, el sumo sacerdote. Y luego, dice, disponían 3 tribus a cada lado del rectángulo, ¿ya? Porque este lugar santo, santísimo, el tabernáculo, ¿verdad? Tenía 4 lados, ¿ya? Que eran en forma de rectángulo, y 3 tribus adelante, 3 tribus a la derecha, 3 tribus a la izquierda y 3 tribus, ¿no es cierto?, en la parte posterior, cuando estaban acampados. Cuando avanzaban, el tabernáculo era desarmado. ¿Y por quién era desarmado? Por los levitas. Ya recuerden que los levitas tenían esa función, y además ellos tenían que trasladar, ¿no es cierto?, también los utensilios, ¿ya? Entonces, y marchaba el arca de Jehová adelante, mire, ponían el arca de Jehová, ¿no es cierto? Recuerde que en el arca se manifestaba la gloria de Dios, dentro del arca, con Aarón y sus hijos, que se turnaban con cada 3 tribus de Israel. ¿Ya? Esto es importante. ¿Por qué es importante? Recuerde usted cuando David trae el arca, quería traer el arca a Jerusalén, ¿se acuerda usted qué pasó? Copió la forma del pagana, ¿no es cierto? Porque ellos, los paganos, mandaron el arca con una yunta de bueyes. ¿Se acuerdan ustedes? Porque, ¿verdad? Mientras ellos lo tuvieron, ¿no es cierto? El arca, ¿no es cierto? ¿Qué hizo? Cortó la cabeza a Dagón, ¿no es cierto? Ellos empezaron a enfermarse, y entonces dijeron, no, esta cosa tenemos que sacarla acá, y la mandaron con bueyes. ¿Y qué hace David? David toma bueyes, ¿no es cierto? Y hace lo mismo que los paganos, pero no, ya Dios había determinado que cómo se trasladaba, tenían que usar a los levitas, ya tenían que usar a los levitas, y por eso le cuesta la vida, ¿no es cierto?, a Usa, ¿verdad? Que cuando va a caer el arca, él la va a tomar, ¿no es cierto?, pensando que se iba a ensuciar, y resulta que la tierra no tiene pecado. Nosotros tenemos pecado, ¿no es cierto? Cuando él toma el arca del pacto, muere allí, ¿no es cierto? Y ahí David la deja un tiempo más en el mismo lugar, y después hace lo correcto, usa a los sacerdotes y a los levitas para trasladarla, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son los deberes de los levitas? También aparecen aquí, ¿no es cierto?, cuidar y transportar el tabernáculo. Bueno, preguntas y respuestas las vamos a dejar para el final. Aquí está, ¿no es cierto?, el tabernáculo que yo se los mostré la semana pasada. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos que esta era la puerta, ¿no es cierto?, que se llamaba el camino, la puerta del lugar santo, la verdad, y la puerta del lugar santísimo, la vida. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciendo, yo soy la única manera de llegar al lugar santísimo, donde estaba Dios, donde estaba la presencia de Dios. Entonces, los fariseos sabían, cuando Jesús dijo eso, que se estaba refiriendo a estas puertas. Por eso los fariseos querían matar al Señor Jesús, porque estaba diciendo, yo soy el camino a Dios, ¿ya? Y acá está, ¿no es cierto? Son los atrios. Aquí en el atrio era donde se sacrificaban los animalitos. En el lugar santo, ¿no es cierto?, donde entraban los sacerdotes solamente. Acá podían entrar personas igual, pero solamente judíos, ¿ya? Y en el lugar santísimo, ¿no es cierto?, era donde se manifestaba la gloria de Dios. Y ahí el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día más santo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. Bueno, ahí está en la noche, mire, ahí hay una fotografía como de noche. Bueno, no es fotografía porque es una pintura en realidad, ¿verdad? Y ahí usted se da cuenta que las tiendas están alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro y, ¿no es cierto?, las tribus estaban allí alrededor del tabernáculo. Eso también nos habla de algo importante, hermanos. Dios debe ser el centro de nuestra casa, debe ser el centro de nuestra comunidad de fe, y también tiene que ser el centro de nuestro país, de nuestra nación. Ya cuando es así, ¿no es cierto?, las cosas salen mejor que cuando no lo es. Lamentablemente hoy, ¿no es cierto?, nuestro país le ha dado bastante la espalda a Dios, especialmente en todas las normas y las leyes, ¿no es cierto?, morales. Ya se aprobó, ¿no es cierto?, el aborto hasta la 14ª semana. Entonces, el otro día una niña subía cómo ella escuchó a su bebé en esa 14ª semana, y decía que no entendía cómo la gente pedía matar, ¿no es cierto?, a un ser vivo, ¿ya? Entonces, es terrible, así que debemos orar también por nuestro país. Y ahí está, mire el orden del tabernáculo, ahí está el tabernáculo, y, ¿no es cierto?, cómo estaba el orden de las tribus. Judá adelante, Isaacar, Zabulón, al costado Gad, Simeón, Rubén, al otro costado Dan, Aser, Neftalí, y en la parte de atrás estaba Benjamín, Manasés y Efraín, ¿ya? Así era cuando ellos acampaban, cómo se ordenaban las tribus alrededor del
tabernáculos, ¿ya? Señalando que Dios era el centro, ¿no es cierto?, de ese pueblo, de esa nación. Y ahí, ¿no es cierto?, la fuente de bronce y el altar de holocausto estaba ahí, ¿no es cierto?, en los atrios. Ahí era donde se ofrecían los sacrificios, la fuente de bronce era donde se lavaban los sacerdotes y abajo tenía un espejo, ¿no es cierto?, porque también representaba la palabra. Cuando nosotros nos miramos a la palabra, que es un espejo, muestra, ¿no es cierto?, nuestra realidad espiritual. Y el altar, ¿no es cierto?, donde se ofrecían los sacrificios y ahí estaban los animalitos, ¿no es cierto?, ya que se llevaban a las puertas. Después en el lugar santo estaba, ¿no es cierto?, el candelero de oro donde se encendía, ¿no es cierto?, continuamente, ¿verdad?, incienso. También estaba el altar de incienso, estaba el lugar allí, ¿no es cierto?, las mesas de los panes, donde se ponían los panes de la proposición, que era un pan por cada tribu, eran 12 panes, a los cuales toma, ¿no es cierto?, David cuando estaba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan ustedes? Entonces son esas tres cosas que estaban ahí en el lugar santísimo, ¿no es cierto? Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de oro que siempre debía estar encendido y el altar de incienso. Y después viene el lugar santísimo, ¿no es cierto?, donde estaba el arca del pacto. Allí, ¿no es cierto?, se supone que esos son los querubines que juntan sus alas ahí arriba, y aquí en esta parte era donde se manifestaba Dios y le hablaba, en este caso, a Moisés y al sumo sacerdote, ¿no es cierto?, y era un lugar cerrado, por eso también allí no había luz, ¿ya? Entonces era un lugar muy, muy, muy santo y que podía entrar solamente una vez al año, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote, y algunos señalan que ayunaba, no sé si, no me acuerdo si eran 4 o 7 días antes de entrar a ese lugar, pedía perdón por sus pecados y del pueblo, porque si él entraba impuro, ¿no es cierto?, moría. Por eso entraba igual con una cuerda, ¿no es cierto?, y unas campanitas en su vestido, porque si esas campanitas dejaban de sonar por un tiempo, no podían entrar a sacarlo, sino que tenían que tirar esa cuerda, porque ese era un lugar, ¿no es cierto?, donde Dios se manifestaba. No sé si hay alguna duda o consulta hasta aquí, estimados, sino para tener ahí un pequeño break y después volvemos. Vamos a esperar unos segundos para comenzar con el último libro ya, ¿no es cierto?, que nos corresponde, que es el libro de Deuteronomio, ¿ya? Deuteronomio. Yo siempre, bueno, le cebo, pero mi abuela siempre decía Deuteronomio, ¿ya? Bueno, por ahí, por ese lado también vino la fe de mi abuela, mi madre, y después venía por acá mi abuela por el lado paterno también. También era una hija del Señor, así que damos gracias a Dios porque por los dos lados no me podía escapar. Teníamos, ¿no es cierto?, ahí raíces cristianas, aunque por el lado de mi papá, mi abuelo era católico, de esos católicos pechones. Pero acá mi abuela, por el lado de mi mamá, era viuda, así que también ahí estuvimos, ¿no es cierto?, ella, una mujer de mucha fe. Bueno, mis dos abuelas en realidad de mucha fe ambas. Bueno, pero no venimos a hablar de ella, sino que venimos aquí de la palabra del Señor, así que vamos a ir a Deuteronomio, ¿ya? ¿Qué significa segunda ley? ¿Ya? ¿Qué significa segunda ley? Y es debido a esto, ¿no es cierto?, de que Moisés en el libro de Éxodo, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en el monte Sinaí por un año, recibe las tablas, se las entrega, ¿no es cierto?, ellos las leen, pero lamentablemente después no entran a la tierra prometida, se quedan 40 años en el desierto, y Dios nuevamente les entrega, ¿no es cierto?, esta ley, y por eso se llama segunda ley, ¿ya? Así que también vamos a ver este contexto cronológico, geográfico y una síntesis de este libro diciendo el nombre, el tema central, el propósito, la importancia y un pequeño bosquejo. Ya, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Así que nos lo vamos a saltar. Ahí estamos con el libro de números y ahí está, ¿no es cierto?, Deuteronomio, ahí antes de entrar ya a las puertas de Canaán. Ya, todas estas fechas son probables, ¿ya? Es decir, usted va a encontrar quizás en algunos diccionarios, en algún otro, que pueden haber 10 años, 20 años de diferencia, ¿ya? Por eso yo siempre digo probablemente en el 1876, probablemente en el 1406, porque como les señalaba anteriormente, nosotros podemos datar desde Abraham, ¿verdad? Pero tampoco es que podamos decir 2000 años antes de Cristo vivió Abraham, sino que está en
en ese rango, ¿verdad? Porque hay mucha diferencia entre una cronología y otra, entre una generación y otra. Algunos consideran una generación que dura 70 años, otros duraban 40 años, entonces es muy complejo, ¿ya? Así que ha sido bien complejo para aquellos que datan, ¿no es cierto?, poder hacer estas tablas, ¿no es cierto?, estas cronologías, ¿ya? Cuando se producen estos discursos, ya Deuteronomio dice comienza con una referencia al primer día del 11º mes del 40º mes, o año, perdón, ¿no es cierto? Es decir, después de 40 años que ya habían salido, ¿no es cierto? Estaban ahí a punto de entrar a la tierra prometida, 38 años, 8 meses y 10 días después de la partida del Sinaí, o sea, 40 años desde su salida de Egipto, ¿ya? Al igual que Levítico, Deuteronomio no relata una serie de sucesos cronológicos, no está escrito en forma cronológica, ¿ya? Sino que va armando, ¿no es cierto?, este libro de acuerdo a los acontecimientos, ¿no es cierto?, que de pronto pueden ser ordenados, otras veces se salta de uno a otro, ¿verdad? Y aproximadamente se supone igual, ¿no es cierto?, que transcurren 2 meses de tiempo, porque inicia en el mes 11º y, ¿no es cierto?, finalmente el libro de Josué explica que cruzaron el Jordán en el mes primero, ¿ya? Entonces, luego del discurso de Moisés, él muere y es endechado por 30 días más. Entonces, de acuerdo a esa información, ellos dicen, ¿no es cierto?, que son 2 meses que transcurren. ¿Dónde estaba Moisés? Bueno, estaba en las llanuras de Moab, al este del río Jordán, ya, así que ya estaban a punto de entrar ahí a la tierra prometida. Números termina frente a Jericó y Deuteronomio dice al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Sub, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disab. Sub, Bermejo o Colorado, más rojo. Bueno, ustedes quizás habrán visto alguna vez o habrán escuchado que algunos señalan que es un error decir que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, sino que fue otro lugar, ¿ya? Pero en realidad, cuando uno lee los libros de historia, el Mar Rojo, donde termina, después vienen algunos como lagos, pero sigue siendo parte del Mar Rojo, ¿ya? Y uno de ellos es Suf o Bermejo, ¿ya? Entonces, por eso algunos por ahí le van a decir, no, no fue el Mar Rojo que cruzó el pueblo, pero igual era, ¿no es cierto?, con harta profundidad, ¿no es cierto?, el lugar, si es que no fue el Mar Rojo. Pero la Biblia nos dice que es el Mar Rojo, ¿ya? Faltaba un mes para la muerte de Moisés y se encontraba más lejos que nunca del Mar Rojo, ¿ya? Entonces también esto es importante porque señala Deuteronomio, ¿no es cierto?, que Moisés muere, ¿ya? Solo hay 2, ¿no es cierto?, que fueron traspuestos o arrebatados, ¿no es cierto?, que fue Elías y Enoc, ¿ya? Ellos, dice la Biblia claramente, ¿no es cierto?, que ellos no conocieron la muerte, sino que ellos fueron llevados, ¿no es cierto?, traspuestos, llevados, ¿no es cierto?, a la presencia de Dios, a la gloria, ¿ya? Obviamente ahí también tiene que haber pasado este proceso de glorificación, porque el cuerpo humano no puede entrar a la presencia de Dios a menos, ¿no es cierto?, que sea un cuerpo glorificado, ¿ya? Pero acá sí dice claramente que Moisés murió. Lo que no se encontró nunca fue su cuerpo, entonces por eso algunos igual señalaban que, ¿no es cierto?, él no había muerto, pero en realidad la Biblia dice que él falleció, ¿ya? Deuteronomio 1.4 dice, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, acá estaría la parte azul arriba, no sé si alcanzan a ver el mouse, esas son las tierras de Moab, ¿no es cierto? Este es el Mar Muerto, y acá seguiría para arriba el río Jordán, y por este lado ellos tienen que cruzar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces, mucho desierto, ¿verdad? Mucha sequedad, pero también fue más sorpresa para los pueblos que habitaban. Ahí ahora ya se ve, ¿no es cierto? Allí está el río Jordán, ahí está, ¿no es cierto?, el lago de Genesaret o el mar de Galilea también se le llama, ¿verdad? Este era el Mar Muerto, y acá, ¿no es cierto?, está donde derrota, ¿no es cierto?, a Sehón, ahí está Esbón, Moab, y aquí ya están a punto de cruzar a el Jordán, y ahí está Jericó, ¿no es cierto?, que es el primer, la gran ciudad que conquistan, y eso ya está en el libro de Josué, ¿ya? Así que para que ustedes lo tengan, y ahí está, en esa estrellita es el monte Nebo, ya, donde muere y es sepultado Moisés, ya, cerquita del Mar Muerto, ¿no es cierto?, es enterrado.
Bueno, el nombre de Deuteronomio, otra vez, ¿no es cierto? Nosotros lo sacamos de la Septuaginta, pero los judíos le decían, estas son las palabras que son las primeras palabras, ¿no es cierto?, que comienza el libro de Deuteronomio. Las primeras palabras de esta sección de la ley de Moisés eran, estas son las palabras, ¿ya? Y nosotros tomamos también la Septuaginta, ¿no es cierto?, que significa segunda ley o reiteración de la ley, porque se repite, ¿no es cierto?, mucho de lo que aparece en el libro de Éxodo. Pero ojo, hay una diferencia. En el libro de Éxodo se entrega como una ley. Ya, tomen, aquí está la ley, tienen que obedecerla. Pero acá, en Deuteronomio, es como una exhortación. Ya, Moisés les dice, hey muchachos, no cometan los mismos errores que su padre, ya, obedezcan a la ley, ya. Entonces, como que pone más corazón Moisés al entregar, ¿no es cierto?, estas normas, ya, estas normas. Ya dice Deuteronomio 17:18, cuando hubiese un rey en Israel debería escribir para sí en un libro una copia de esta ley o esta repetición de la ley. Ya recuerden ustedes que, bueno, ellos se sabían casi todo el Antiguo Testamento de memoria, los judíos, ¿ya? Bueno, la Vulgata Latina mantuvo el título de Deuteronomio, ¿ya? Y no es completamente preciso porque este libro no es una mera repetición o copia de la ley que fue promulgada en el Sinaí. Es una recapitulación hecha durante circunstancias particulares y con un propósito especial, ¿ya? Entonces tampoco sería tan bíblico una repetición o segunda ley. En Éxodo, Levítico y Números, la ley fue presentada por primera vez como una promulgación, pero en Deuteronomio, lo que le acabo de decir, la ley fue presentada como un conjunto resumido y hasta cierto punto comentado a manera de sermón, ya para las nuevas generaciones que entrarían a la tierra prometida, ¿ya? Entonces podríamos decir que era como una arenga, ¿no es cierto?, de parte de Moisés para que ellos no cometieran el mismo error que cometieron sus padres. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central? Bueno, hay 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Ya son como las 3 divisiones más importantes de este libro, ya que son como los discursos que hace Moisés. ¿Ya? ¿Se acuerda que vimos también esto? 70 personas habían entrado a Egipto. En Hechos, si no me equivoco, que el libro en el Nuevo Testamento dice que eran 77, pero en realidad esa diferencia está porque en uno cuentan a José y su familia y en el otro no cuentan a José y su familia. ¿Ya? Entonces por eso se produce esa diferencia de 7 personas, si no me equivoco. Bueno, también yo quiero decirle, yo no soy un experto en el Antiguo Testamento, yo me muevo más en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hace años que no hacía Pentateuco, pero lo di varias veces, entonces por eso se me pidió, ¿no es cierto?, que pudiera darlo también acá, ¿ya? Entonces hay cositas que de repente igual a uno se le escapan allí, ¿ya? Entonces 70 personas habían entrado a Egipto, 603.000 salieron, ¿no es cierto?, mayores de 20 años, que las que llegaron ahí a Cades Barnea, 2 años después, ¿no es cierto?, de salir de Egipto. Dios sentenció al pueblo a 40 años en el desierto y ninguno de ellos entraría, sino sus hijos, Josué y Caleb. Bueno, sorprendente, ¿no es cierto?, cuando usted lee el libro de Josué y después Caleb va a reclamar, ¿no es cierto?, el monte. Se supone que ya Caleb debiera tener aproximadamente, señalan algunos, unos 100 años por lo menos, ¿verdad? Y el hombre va y dice, eso Dios me lo prometió, así que yo me hago cargo. ¿Ya? Y Josué tiene que entregárselo porque era una promesa que Dios le había dado a través de Moisés. Ya habían pasado los 40 años, iban a entrar, había que instruirlo, así que por eso se escribe este libro, ¿no es cierto?, para volver a recordarle las enseñanzas que se habían dado hace 40 años atrás, ¿ya? Los textos claves son lo que Dios requiere del pueblo, que aparece en Deuteronomio, y también, ¿no es cierto?, advertencia por la desobediencia. Bueno, en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos la ley de la siembra, de la cosecha, ¿no es cierto?, o también le llaman a algunos, ¿no es cierto?, se me fue la palabra, deuterocanónico, que significa, ¿no es cierto?, cuando usted obedece a la palabra hay bendición y hay vida. Cuando usted desobedece a la palabra hay maldición y hay muerte, ¿ya? Entonces ese es el principio de sembrar y cegar. Si usted siembra vida, va a cosechar vida. Si usted siembra muerte, va a cegar muerte, ¿ya? Entonces, y eso lo encontramos en el capítulo 28, 29 de Deuteronomio, donde están también ahí, ¿no es cierto?, las bendiciones para la obediencia y las maldiciones por la desobediencia, ¿ya? Las palabras claves son oye, ¿ya? Oye, es decir, siempre se repite eso, oye Israel, oye, ¿verdad? Para que presten atención. Bueno, cuando Jesús dice, ¿no es cierto?, también en el Nuevo Testamento,
y repite, ¿no es cierto?, algo, es porque es algo importante, ¿ya? Es porque es algo importante si se repite, ¿verdad? Para que presten atención. Y también el Señor Jesús varias veces, ¿no es cierto?, llamaba la atención para que le escucharan. Haz, guarda y cuida, ¿ya? También aparecen 177 veces. Haz, guarda y cuida, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Conocer la obra de Dios, preparándolos para la conquista, ¿ya? Entonces ellos tenían que recordar, a pesar de que vieron, ¿no es cierto?, los milagros allí en el desierto, pero también tenían que recordarse de lo que Dios hizo en Egipto, ¿verdad? Y no olvidarse de que Dios estuvo con ellos esos 40 años, ¿verdad? Esta nueva generación debía conocer y recordar que Dios peleaba por ellos y debía conocer los portentos o los milagros de Dios por su pueblo en el pasado, ¿sabe? Nosotros somos muy buenos para olvidarnos de las cosas que Dios hace, ¿ya? Como que siempre recordamos lo negativo, lo malo, y podemos orar, no sé, 2 años, 3 años por alguien, y cuando Dios lo sana, le decimos gracias, Señor. Y un día, y listo, se fue todo. Debiéramos agradecer 3 años. Si oramos 3 años para pedir algo, ¿no es cierto? 3 años debiéramos agradecer, pero nos pasa eso, y el Señor ojalá nos ayude, ¿no es cierto?, para ser agradecidos por lo que Dios, ¿no es cierto?, nos regala y nos da, ya nos da la vida, nos da la salud, ¿verdad? Les da el trabajo, porque si usted no tuviera la fuerza no podría trabajar, es decir, todo viene de parte de nuestro Dios, ¿ya? También otro propósito es que el pueblo conociera la ley. Esta nueva generación necesitaba recordar el contenido de la ley y de entender lo que Dios exigía, ¿no es cierto?, para la conquista. Los requisitos de los futuros reyes, de los profetas, de las bendiciones que trae la obediencia. Ya entonces también era una forma, ¿no es cierto?, de que ellos estuvieran preparados para cuando conquistaran esta nueva tierra, cómo ellos debían conducirse, ¿verdad?, cómo debían gobernar. Bueno, es triste porque después de Josué viene el libro de Jueces, y el libro de Jueces, ¿no es cierto?, habla de esto, de que el pueblo de Israel se olvidó de Dios cuando entró a la tierra prometida, ¿verdad? Y que venían la opresión y Dios levantaba un juez y después ese juez les libertaba, pero después se olvidaban de Dios de nuevo y volvía a ser oprimido y volvía a levantarse otro juez. 400 años pasaron en eso, hermano. Y hay algo que se repite ahí, y no había rey en Israel. Y nunca había habido, porque antes, ¿quién era el rey? Era Dios. Es decir, ellos le dieron la espalda a Dios, en realidad, se olvidaron de Dios, ¿verdad? Y después, bueno, piden al primer rey que es Saúl, ¿verdad? Pero eso es parte del libro histórico, ya, así que me estoy yendo para allá, así que volvemos acá al Pentateuco. Entonces ellos tenían que conocer cómo se iban a conducir después que conquistaran la tierra, y eso aparece también acá en este libro de Deuteronomio. Dios habla de reyes ya, aunque no habían reyes todavía, no se iban a poner reyes hasta Saúl, pero sí les dice que ellos tenían que tener temor y que ellos también tenían que tener la escritura, ya allí, ellos leer la escritura. Entonces eso es tremendo, hermano, ya. Los profetas, bueno, siempre estuvieron, Moisés es considerado un profeta, y también, ¿no es cierto?, las bendiciones que lleva, ¿no es cierto?, el obedecer la palabra. A veces nosotros no lo vemos claramente, pero siempre hay bendición cuando estamos obedeciendo a la escritura. Quizá usted va a perder un trabajo por ser honesto, por ser íntegro, por obedecer a la escritura, pero Dios le va a recompensar con algo mejor. Ya, aplicar la ley de Dios, dice, necesitaban ser exhortados a aplicar las leyes que habían recibido para ponerlas por obra en la nueva tierra donde estarían en contacto con pueblos impíos, ¿ya? Entonces tenían que conocer bien lo que Dios les pedía y les demandaba, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de este libro hoy en la actualidad? Bueno, el Nuevo Testamento cita directamente a Deuteronomio más de 40 veces, ¿ya? Solamente lo supera el libro de Salmos y el libro de Isaías, ¿ya? Entonces el Nuevo Testamento nombra mucho a este libro. Jesucristo citó Deuteronomio en cada ocasión en que fue tentado por Satanás en el desierto, ¿ya? Él tomó este libro para defenderse, ¿no es cierto?, de los ataques de Satanás cuando él estaba, ¿no es cierto?, en estos 40 días de oración y ayuno. El libro de Deuteronomio, al igual que los Salmos y que Isaías, revela muchos de los atributos de Dios. Ya, bueno, ustedes tienen una tarea, ¿no es cierto?, algunos ya me la han enviado, de descubrir, ¿no es cierto?, el tema de las doctrinas que aparecen en Génesis. Yo les di la pista que del capítulo 1 al 11, ahí aparece la gran mayoría, ¿no es cierto?, de las doctrinas, ¿verdad? Y acá en Deuteronomio también habla mucho de los atributos de Dios, ¿ya? Que son también doctrinas. Dios, sus nombres, sus atributos, ¿no es cierto? ¿Cómo conocemos a Dios? A través de sus nombres, a través de sus atributos. Ya, los atributos comunicables e incomunicables. Hay atributos que Dios comunica, ¿verdad? Como el amor. Dios es amor y nosotros también podemos
amar, ¿ya? Pero hay atributos incomunicables. Dios es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos, ¿ya? Eso es incomunicable. Dios es omnisciente, todo lo sabe, nosotros no somos omniscientes. ¿Se da cuenta? Hay atributos que Dios nos da, nos comunica, ¿no es cierto? Nos puede dar, pero hay otros que son exclusivos solo de Él, ¿ya? Bueno, ahí dice algunos de los atributos, que el Señor es el único Dios, ¿ya? Eso lo tenían muy claro los judíos, que Él es celoso también, ¿no es cierto? Él es celoso, no comparte su gloria con nadie, y eso también es importante, no hay que adorar a nadie ni a nada que no sea Él, y tampoco nosotros quitarnos o quitarle la gloria cuando Él es el único que la merece, ¿ya? Es fiel para siempre, la fidelidad del Señor, ¿no es cierto? Es tremenda. Es amoroso, ¿verdad? Aunque en el Antiguo Testamento a muchos hablaban más de un Dios, ¿no es cierto? Como muy justo, muy mañoso, muy airado, pero en realidad aquí también habla del amor del Señor, ¿ya? Es misericordioso y también, obviamente, no tranza con el pecado, no tolera el pecado, ¿ya? El libro de Deuteronomio enseña que fue Dios quien llamó a Israel para sí mismo más de 250 veces. Moisés repitió la frase a Israel, el Señor tu Dios, ¿ya? Por tanto, Israel es llamado en este libro a obedecer, a temer, a amar, a servir a Dios, caminando en sus caminos y guardando sus mandamientos, ¿ya? Entonces también para nosotros, estimados, Dios nos llamó, ¿ya? Eso también es una verdad absoluta, ¿no es cierto? Él nos llamó, nosotros respondimos al llamado del Señor y tenemos que hacer lo mismo que aparece acá, obedecer, temer, amar y servir a Dios, ¿ya? Esa es nuestra responsabilidad. Y el bosquejo, ¿no es cierto? Ahí están los tres discursos o las tres prédicas, podríamos decirlo allí, de Moisés. El primer discurso es histórico, les cuenta la historia, ¿no es cierto? Y les recuerda, mira, esto es lo que hicieron sus padres para que ustedes no cometan lo mismo. Después el discurso legal, donde dice, mire, esto es lo que Dios dijo y por eso sus padres, ¿no es cierto?, fueron condenados porque no obedecieron a lo que Dios había señalado. Y, ¿no es cierto?, también un discurso profético, ustedes van a entrar a la tierra prometida, van a llegar allá y ustedes van a tener que guardarse de la idolatría, del paganismo, para que no les vaya a pasar lo que le pasó a sus padres, ¿ya? Y bueno, capítulo 31 al 34, los últimos días de la vida de Moisés y su ministerio, ¿ya? Ese es el bosquejo del libro de Deuteronomio. Y los tres sermones, recuerda, entonces revisa la historia, recuerda lo que pasó con tus papás, con tus padres, obedece, ¿no es cierto? Muestra la ley para que sea obedecida y pone atención, porque si no va a pasar lo mismo que le pasó a tu padre. Profecía del futuro de Israel. Entonces se le exhorta, dice, a la lealtad de Jehová y advertencia contra la apostasía, ¿ya? Esa palabra, ¿no es cierto?, también la vimos en el Nuevo Testamento, que es, ¿no es cierto?, cuando alguien abandona la fe, ¿ya? La apostasía no solo fue para la iglesia, sino que también fue para el pueblo de Israel. Algunos apostataron, ¿no es cierto?, y se alejaron de Dios porque no guardaron sus mandamientos, no guardaron sus preceptos, ¿ya? Y por eso mismo la historia de Israel, ¿no es cierto?, si usted ve el reino del norte, el reino del sur, los reyes de Judá, los reyes de Israel, ¿verdad?, son muy pocos los que obedecieron y guardaron los mandamientos del Señor, ¿ya? Y por eso mismo fueron perseguidos, ¿no es cierto?, por eso mismo fueron destruidos muchas veces, ¿ya? Bueno, preguntas y respuestas las dejamos para el final. Bueno, aquí está la tentación del Señor Jesús. Mateo 4:3, Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y bueno, Jesús nombra, ¿no es cierto?, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿ya? Entonces, hermanos, la mejor arma que tenemos en contra del enemigo es la palabra del Señor, ¿ya? Si nuestra mente está llena de la palabra del Señor, podrá venir el temor, podrá venir, ¿no es cierto?, el ataque de Satanás, la duda, pero si usted tiene una palabra del Señor, esa palabra le va a sostener. Jesús nos dio el ejemplo, ¿no es cierto?, declarando la palabra. Después en Mateo 4:6, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿no es cierto?, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie con piedra. Bueno, la primera tentación tenía que ver con la necesidad física, ¿verdad? Él llevaba 40 días en ayuno, en oración, obviamente, ¿no es cierto?, que quería comer algo, ¿verdad? Pero todavía no terminaba el propósito de Dios, ¿verdad? Y por eso él dice, no solo de pan vivirá el hombre.
La segunda tentación tiene que ver, ¿no es cierto?, con el orgullo, con la arrogancia, un poco, ¿no es cierto?, allí, y con la provisión y el cuidado que Dios tiene. Pero esto que Satanás le pedía en realidad era poner a prueba a Dios. Bueno, yo no sé si usted ha escuchado, pero hay pastores en otros países, ¿verdad?, que toman veneno, que agarran serpientes para demostrar que Dios, ¿no es cierto?, dice que si tomáramos algo mortífero no nos hará daño. Pero es cuando alguien nos da sin que nosotros sepamos, no es para tentar a Dios y decir, ya voy a tomar veneno para demostrar, ¿no es cierto?, que Dios me va a librar. Y sabe que si ha visto noticias, el año pasado murieron 2 estadounidenses pastores que tomaron veneno. Uno tomó veneno y otro tomó una serpiente, y la serpiente lo mordió y murió. Entonces, tentamos a Dios con eso. Es decir, ¿hay una protección de Dios? Claro que sí. Yo he escuchado testimonios de hermanos que han ido al campo y les dieron comida y ellos oraron y la comida se convirtió en gusano porque era una bruja o era un hechicero el que le había dado de comer y Dios les guardó porque oraron al Señor, ¿verdad? Pero no, ellos no buscaron, ¿no es cierto?, el veneno, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Y bueno, ¿cómo responde el Señor? No tentaréis a Jehová vuestro Dios, ¿ya? Entonces, igual nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, ¿no es cierto?, de no tentar al Señor y decir, no, si el Señor dice que si tomare cosas mortíferas no me da daño, así que voy a tomar veneno, ¿ya? Eso es jugar, ¿no es cierto?, y es tentar a Dios. Y por último, ¿no es cierto?, todo esto te daré si postrado me adorares, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de ser exaltado, enaltecido, pero el Señor Jesús le dice a Jehová tu Dios, temerás y a Él solo servirás. ¿Ya? Se da cuenta, decir, cómo el Señor responde y toma todos los textos, ¿no es cierto?, para las 3 tentaciones del libro de Deuteronomio. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto. Para aquellos que señalan que el Antiguo Testamento ya no nos sirve, ya lamentablemente hay corrientes teológicas donde dicen, no, nosotros solo vivimos con el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, no, el Antiguo Testamento también nos ayuda a interpretar el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento nos trae luz para el Antiguo Testamento, es decir, están enlazados, ¿ya? Están unidos, ¿ya? Por eso Jesús dijo que ni una tilde ni una jota de la ley él iba a dejar de cumplir, él iba a cumplir todo, ¿verdad? Lo que no cumplió fueron estas tradiciones de los ancianos, ¿ya? Que no estaban en la ley, sino que ellos agregaron, ¿verdad?, y le pusieron mucho peso. Entonces, mis queridos hermanos, me queda un PPT más. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a este que acabamos de ver. Abra nomás su micrófono si tiene duda, mientras yo voy buscando la carpeta donde tengo el otro PPT. ¿Ninguna duda? ¿O todos entendieron? O no entendieron nada. Espero que todos hayan entendido porque la prueba, ¿no es cierto?, tiene que ver también con Deuteronomio, ¿ya? Acuérdense que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿ya? Entonces, en honor al tiempo, hermanos, vamos a ver el último PPT, que es una conclusión del libro de Deuteronomio, pero también es una conclusión del Pentateuco, porque recuerde que para los judíos el Pentateuco era como un libro en sí, ¿ya? Nosotros, ¿no es cierto?, lo tenemos en 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ellos aún lo guardaban en estuches distintos, pero para ellos era un solo libro, era el libro de Moisés, ¿ya? Por eso cuando Jesús habla en el Nuevo Testamento dice, de Moisés, Moisés habló de mí, perdón, Moisés habló de mí. ¿Por qué? Porque hacía referencia a los primeros 5 libros, ¿ya? Los consideraba como un libro. ¿Me esperan un poquito? Ya, que tocaron a la puerta, así que era mi hijo, sabía yo, así. Entonces, vamos a hacer esa conclusión del libro de Deuteronomio, ¿no es cierto?, que era la segunda ley, donde ya no es como, ¿no es cierto?, una constitución política. Mire, recuerde usted que cuando Moisés recibe las tablas de la ley, está recibiendo la constitución política de Israel. Ahí estaban, ¿no es cierto?, las leyes, ¿se acuerdan ustedes? Civiles, ceremoniales o religiosas, y la ley espiritual o moral, que es la que nosotros tenemos que cumplir. Ya entonces se le entregó la constitución, entonces ya Israel era una nación, pero le faltaba la tierra, ¿no es cierto? Le faltaba la tierra. Por eso ahora van camino a Canaán, que esa va a ser la tierra prometida. Y bueno, y por eso, estimado hermano, esa guerra que hay en Palestina nunca va a acabar.
nunca va a acabar, porque en realidad los palestinos tienen razón. Esa tierra era de ellos, era de los filisteos, de los cananeos, de los fereceos, ¿se acuerdan ustedes? Y Dios se la dio a Israel. Entonces Israel, ¿qué dice? Esta tierra es nuestra porque Dios nos la dio. ¿Y qué dicen los palestinos? Esta tierra es nuestra porque nosotros estábamos antes que ustedes, ¿no es cierto?, la conquistaran. Entonces, nunca va a terminar, ¿ya? Y por eso también eso es profético, ¿no es cierto? Ahí en escatología ustedes lo van a ver, que en este momento, ¿no es cierto?, donde está la mezquita, ¿verdad? Antes estaba el templo. Entonces, esa mezquita tiene que ser destruida. ¿Para qué? Que una mezquita musulmana. ¿Para qué? Para que se levante el templo ahí de David, o el templo de Salomón, el templo que usted quiera, pero el templo de Dios, ¿verdad? Y obviamente eso va a producir una guerra así como ya está en este momento, ¿no es cierto?, donde ellos pelean, ¿verdad? Y dicen, no, esto nosotros lo teníamos antes, y Israel apela a los derechos que Dios le dio. Entonces, por eso es escatológico, ¿verdad? Y no se va a acabar fácilmente, ¿ya? Entonces también, imagínense, desde ahí tenemos que hoy hay conflicto, y ese conflicto en realidad también tiene una connotación desde ese tiempo, ¿ya? Entonces, este es el PowerPoint, ¿no es cierto?, de esta conclusión de Deuteronomio, y también, ¿no es cierto?, del Pentateuco, que para ellos solamente es como un libro, ¿ya? Bueno, obviamente nosotros acá en el seminario estudiamos panorama, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, después Pentateuco, libro histórico, profetas mayores, profetas menores y poéticos, ¿ya? Que ya alguno de ustedes ha tomado alguno de ellos, y hay otros, ¿no es cierto?, que van a ir tomando dentro del próximo año, si Dios nos da vida y salud, ¿ya? Entonces, el contenido de esta conclusión del Pentateuco es Deuteronomio, su mensaje final, y el legado histórico de Moisés, bueno, su vida, su obra, porque creo que aquí, ¿no es cierto?, para los judíos igual, ¿no es cierto?, una columna muy grande, muy poderosa es Moisés. Es decir, para ellos Abraham, ¿no es cierto?, otra es Moisés, ¿verdad? Y después vienen otros más, pero son como las dos columnas más importantes para el judaísmo, ¿no es cierto?, para la nación de Israel. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esto, la vida, la obra en el Pentateuco, ¿ya? El tema central, bueno, 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar a la tierra prometida. Eso ya lo alcanzamos a ver, así que conocer la obra de Dios, preparándolos para la conquista, también lo vimos. Conocer la ley de Dios, aplicar la ley de Dios, ya. Entonces, eso también es importante, no lo dijimos delante, pero hermano, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir la palabra, ¿ya? Entonces, nosotros estamos llamados a vivir la palabra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ser responsables de lo que conocemos y de lo que vivimos, ¿ya? Debemos vivir y practicar la escritura, ¿ya? Ahí están los 3 discursos, recuerda y obedece, y aquí está, ¿no es cierto?, este legado de nuestro querido hermano Moisés. Moisés vivió 120 años, ¿ya? 120 años, 40 estuvo siendo educado y formado en las mejores universidades de Egipto, ¿verdad? Bajo, ¿no es cierto?, la hija del faraón, ¿ya? Como uno más, pero él negó, ¿no es cierto?, o se negó a ser parte de este reino y de este gobierno, ¿verdad? Porque él sabía, ¿no es cierto?, que él era y tenía un propósito divino. Por eso tiene que huir después, ¿no es cierto?, a los 40 años. Vive en el desierto, por eso allí en el Sinaí, él conocía muy bien el Sinaí, y ahí es entrenado, ¿no es cierto?, para poder llevar después este pueblo. Y del 80 a los 120 anduvo con Israel durante el desierto, ahí entregada, ¿no es cierto?, estas tablas de la ley, es rescatado de las aguas, por eso, ¿no es cierto?, se llama Moisés, ¿ya? Entonces, la obra de Moisés a través del Pentateuco, yo les comentaba la semana pasada que estoy leyendo un libro, y este libro en realidad es muy bueno porque habla de un estudio. ¿Se acuerda que hablamos de la teoría de Wellhausen, que esa teoría alemana que decía que no era Moisés quien lo había escrito, sino que habían varios escritores, y ahí estaba, ¿no es cierto?, la corriente eloísta, yavista, ¿no es cierto?, y sacerdotal. Y yo les dije que nosotros creemos que es Moisés. Moisés escribió, y hay un estudio que fue hecho en el año 1980, ¿ya? Entonces este libro habla de este estudio donde científicamente se comprueba que el Pentateuco fue escrito por una sola persona. Entonces, confirmando
que es Moisés, el autor de este libro. Así que me pareció muy interesante y es Trenchard, ¿sí? Uno de los autores de este libro, el libro de Génesis, se llama el libro de Génesis por Trenchard, y él habla de este estudio que se hizo en el Instituto Tecnológico de Haifa, y quienes realizaron esto en el año 1981, ya donde con pruebas científicas, ¿no es cierto?, dan a entender que fue escrito por un solo autor y no por tres, como lo señalaba la teoría de Wellhausen, que fue escrita la teoría de Wellhausen en el 1800, ¿ya? Y que todavía algunos institutos reformados y liberales lo enseñan, ¿ya? Dicen, no, estáis locos, tú, nunca Moisés escribió esto, ¿ya? Pero acá tenemos una prueba científica del año 1981 que nos dice que fue un solo autor el que escribió todo el Pentateuco, especialmente el libro de Génesis, porque, bueno, Wellhausen dice que Génesis fue escrito por tres autores distintos, ¿verdad? Y ahí se los dejo, ¿verdad? Que es un estudio que fue hecho en el Instituto Tecnológico de Haifa, ¿ya? Porque a veces nosotros rebatimos, pero sin argumento. Ahí hay un argumento sólido y muy contextualizado de los últimos años, ¿ya? No así la teoría de Wellhausen, que es de hace más de 100 años atrás, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, que fue Moisés, ¿no es cierto?, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios preparó la mente de Moisés en toda ciencia en Egipto. Mire, qué sabio Dios. Es decir, no fue por casualidad que él estuvo allí en Egipto, sino que Dios le preparó, ¿no es cierto?, mentalmente, ¿no es cierto?, podríamos llamarlo así, con mucho estudio, pero también, bueno, eso nos habla que cuando Dios llama a Moisés y él pone excusas, ¿se acuerda? Yo no puedo, yo no sé, también estaba negando, ¿no es cierto?, esta preparación que Dios ya había tenido en él y Dios lo conocía. Entonces, por eso le decía, tú eres el hombre indicado, yo te escogí, tú vas a ir, ¿ya? Entonces Moisés, ¿no es cierto?, fue preparado en toda ciencia en Egipto para hacer esta gran obra. Recuerde que en ese tiempo el imperio más grande y más poderoso era el egipcio, y allí estaban las mejores universidades de ese tiempo, estaban ahí, en Egipto, y él, si era el hijo de la hija del faraón, obviamente estudió, ¿no es cierto?, en esas universidades. Dios preparó también no solo su mente, sino que también Dios preparó su corazón, ya en el desierto, para capacitarlo como pastor. ¿Ya? ¿Se acuerda que Moisés quiso? Yo creo que, bueno, usted conoce la historia, recuerde que ella, la princesa busca una nodriza. ¿Y a quién busca? ¿No es cierto? A la mamá verdadera, ¿no es cierto? Probablemente esta mamá verdadera, ¿no es cierto?, le dijo, tú no eres, ¿no es cierto?, egipcio, tú eres judío, y Dios te escogió con un propósito. Entonces Moisés sabía eso, y cuando él crece, ¿no es cierto?, ahí con el faraón, en la casa del faraón, y ve, ¿no es cierto?, cómo golpean a su pueblo, cómo, ¿no es cierto?, esclavizan a su pueblo, él dice, yo los voy él sabía que él iba a ser ese instrumento de salvación, pero él cree que es con su fuerza, y ahí es donde mata a este egipcio que estaba golpeando, ¿no es cierto?, a un israelita. Y cuando al otro día pone en paz a algunos hermanos israelitas, y él dice, ¿qué te pones tú con juez cuando tú mataste? Y él sabía ya que eso le iba a costar la vida, así que tiene que huir, ¿no es cierto? Y está 40 años en el desierto. Entonces allí en el desierto Dios le dijo, todavía no estás preparado, necesito trabajar en tu corazón, ¿ya? Y entonces él trabaja allí 40 años, imagínense, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿ya? Imagínense, Dios lo llama cuando él tenía 80 años a Moisés, le dice, ahora sí. Y Moisés, ¿qué dice? No puedo, no tengo la fuerza, no sé hablar, porque él pensó que a los 40 podía, a los 80 ya no tenía el vigor, pero Dios lo usó así, ¿ya? Y dice que Dios usó grandemente a Moisés como instrumento para libertar a Israel de la esclavitud, llevarlos hasta Canaán para dejarles el legado de la ley de Dios. Además, también se dice, se señala, ¿no es cierto?, que Moisés fue uno de los hombres más mansos de la tierra, porque cuando usted lee el libro de Números, hermano, se va a dar cuenta que Israel, una tras otra rebeldía, una tras otra queja, nunca estuvo contento, nunca estuvo feliz, y aún así, ¿no es cierto?, él varias veces tuvo que interceder para que Dios no destruyera a este pueblo. Entonces, igual vemos un carácter de Moisés, ¿no es cierto?, muy sencillo, muy humilde, pero bueno, se los dije la otra vez, esa misma fortaleza se volvió en su debilidad, porque perdió la mansedumbre, ¿no es cierto?, y golpeó la roca, y eso le costó no entrar a la tierra prometida, que él después le pide a Dios, ¿se acuerda? Dios, por favor, déjame entrar. Y hay no de Dios, ¿eh? Hay no de Dios. Dios a veces también dice que no. Estaba leyendo otro libro de oración, hermano,
y tocaba ese tema, decía, a veces Dios dice no, y dice no, y dice no nomás, y se acabó, ¿eh? Porque nosotros siempre como que tratamos con Dios y decimos, pero Señor, mira, yo te serví, Moisés tendría que haber dicho, mira, 40 años estuve con este pueblo, lo aguanté, no, le dijo, no, no se hable más, se acabó, tremendo, Dios es Dios, ¿ya? Y Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Solo tenemos que sujetarnos, ¿no es cierto?, a los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Bueno, la palabra Pentateuco no estaba en la Biblia o no está en la Biblia, ya así como la palabra Biblia tampoco está en la Biblia, son nombres, ¿no es cierto?, que se le pusieron después en forma, ¿no es cierto?, de estudio o teológico, ya, y lo usaron, ¿no es cierto?, la Septuaginta para los judíos, y lo comentamos al principio, era Torá, ya, que significa ley, enseñanza, ¿verdad?, dirección, instrucción, enseñanza, entonces es más bíblico porque en realidad eso es el Pentateuco, eso es la Torá, es enseñanza, ¿verdad?, que nos cuenta toda la historia de la creación, del pecado, ¿verdad? Y el plan de Dios, ¿eh? El plan de salvación de Dios con su pueblo y con el mundo. Recuerde que ahí en Génesis aparece la primera profecía mesiánica, ¿no es cierto? Cuando Dios le dice, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Está hablando de quién? De Cristo, que iba a venir, ¿verdad? Y también era conocida como una unidad, no como 5 libros, lo que le acabo de señalar. Para ellos era un libro, ¿verdad? Que estaban en 5 estuches porque no caían en uno solo, ¿verdad? Pero para ellos era un solo libro. Nombre judío en el Antiguo Testamento, bueno, era considerado como la ley o el libro de la ley de Moisés. Bueno, ahí están los pasajes, yo le voy a mandar también este material, como lo hicimos con los otros libros, ya. El libro de Moisés, el libro de la ley de Jehová, la ley de Dios, el libro de la ley de Jehová, el libro de la ley de Jehová su Dios y la ley de Moisés, siervo de Dios. Ya esos son los nombres que recibe el Pentateuco o la Torá en el mismo Antiguo Testamento. Y por último, en el Nuevo Testamento, el Pentateuco le llaman también de la misma manera casi el libro de la ley, el libro de Moisés, la ley de Moisés o la ley de Jehová. Esos son los nombres para Torá o Pentateuco, ¿ya? Y el nombre actual, Pentateuco, es de la Septuaginta, ¿no es cierto?, que fue la traducción hecha desde el hebreo al griego, ¿no es cierto?, en el año 250 aproximadamente antes de Cristo, ¿ya? Y para los judíos era en el principio, estos son los nombres, él llamó en el desierto, estas son las palabras, y para nosotros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? El uso de la palabra Pentateuco se le atribuye, mire, a nuestro padre de la iglesia o patrística, Orígenes. Ya se acuerda que lo comentamos también, patrística se le llamaban a todos los discípulos de los discípulos que no están en la Biblia desde el año 100 hasta el año 1500. Entonces por eso ahí está Papías, está Policarpo, ¿verdad? Y Orígenes también es parte de esta patrística de los padres de la iglesia, que son los que se levantan para defender la fe cuando todavía no teníamos el canon completo de la escritura, ¿verdad? Y se le dice que él tomó por primera vez, Orígenes, este nombre, ¿no es cierto?, después de Cristo, ¿verdad? El Pentateuco de Moisés. Ya a él se le atribuye y después muchos lo fueron recopilando, ¿ya? Y Pentateuco en realidad apela, dice, a la unidad de los 5 libros porque para los judíos, como les comento, era un solo libro, ¿ya? El autor, ya lo vimos, evidencia interna, ¿verdad? Dice el mismo libro que es palabra, ¿no es cierto?, que Dios le dio a Moisés, y también externas, ¿no es cierto?, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento señalan que fue Moisés quien escribió. Es más, en el Nuevo Testamento Jesús mismo dice, ¿no es cierto?, de Moisés, Moisés habló o escribió de mí, dando a entender que quien había sido el autor del Pentateuco era Moisés. Los apóstoles también hacen lo mismo, y bueno, la tradición o la historia, ¿no es cierto?, también nos señala que Moisés fue el autor, ¿no es cierto?, de este libro. Ahora, ¿quién escribió Deuteronomio 34? A ver, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué se pregunta aquí por quién escribió Deuteronomio 34? Porque 34 cuenta la muerte de Moisés, ¿ya?
cuenta la muerte de Moisés. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo él escribió su muerte? Bueno, Dios lo puede hacer, Dios le puede mostrar a usted, ¿no es cierto?, cómo usted va a partir, cómo usted va a morir. Yo he escuchado testimonio de hermano que dice, ¿sabe qué? He orado tanto al Señor porque en realidad estoy tan cansado, tengo tanta enfermedad y el Señor me dijo que hoy es mi día, hoy es el momento, y se van en paz, en una tranquilidad, hermanos, tremenda. Entonces Dios pudo haberle mostrado a Moisés cómo él iba a morir. O también algunos señalan que Josué pudo haber escrito este capítulo 34 donde se señala o se cuenta la historia, ¿no es cierto?, de Moisés. Así que allá en el cielo tenemos otra pregunta más, ¿no es cierto?, si nos encontramos con Josué o con Moisés y le preguntamos, Josué, ¿quién fue? Porque en realidad no estábamos allí, ¿verdad? Pero esas son las posibilidades, porque Dios es soberano, hermano. Dios pudo haberle mostrado a Moisés cómo iba a partir, ¿verdad? Así que probablemente pudo haber sido así, o también Josué pudo haber escrito este último capítulo contando, ¿no es cierto?, cómo fue, ¿no es cierto?, y cómo había fallecido Moisés, ¿ya? Josué siempre estuvo al lado de él, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto que hemos estudiado, hermano, estas clases? Porque ahí aparecen todos los orígenes, hermano, ¿ya? El origen del hombre, ¿no es cierto?, el origen de la creación, pero también lamentablemente el origen del pecado, ¿verdad?, de la maldad, ¿no es cierto?, del odio, pero también el origen de los animales, el origen de la vida, ¿no es cierto?, de la familia. Ya, mire, recuerde siempre esto, la familia fue la primera institución formada por Dios, ¿ya? Dios constituye al hombre y a la mujer, ¿lo cierto?, y les dicen que van a ser una sola carne. Y es más, a Adán le dice, dejará padre y madre, y Adán y Eva no tenían padre y madre porque ellos fueron los primeros creados. Entonces son principios que nos sirven a nosotros ahora para la familia, ¿ya? El semillero doctrinal de la Biblia, que ustedes me van a entregar un trabajo, ¿no es cierto?, espectacular, de todas las doctrinas que aparecen ahí, ¿no es cierto?, en Génesis. Así que ya vi algunos que me enviaron, ¿no es cierto?, y sí, hay bastantes doctrinas, damos gracias al Señor porque se dieron cuenta de ellas. Hay otras que están a veces un poquito más escondidas, pongámosle, por los trabajos que vi, ninguno me habló de la doctrina del hombre. Cuando Dios crea al hombre, ahí está la doctrina de quién, del hombre, ¿ya? Entonces, algunos quizás no lo tomaron así, hay otros que, ahí miren, le soplé para aquellos que todavía no lo entregan, ¿verdad? La doctrina del hombre también está allí, porque Dios crea al hombre y ahí está, ¿no es cierto? Cuando habla de la simiente que va a venir, también está la doctrina de la salvación. Obviamente, hermanos, yo no les lo que usted entienda, no se asuste si usted no lo puso, no, si yo quiero saber lo que usted extrajo, ¿ya? Entonces, esto que yo les comento es porque yo llevo años, como dicen por ahí en el circo, entonces uno va extrayendo, entonces va sacando cosas a veces, pero no se preocupe, a mí lo que me interesaba era que ustedes lo hicieran y que ustedes dijeran, aquí está esta doctrina, ¿ya? Entonces con eso estoy contento y estoy feliz porque sé que usted lo sacó, porque eso no sale en ningún libro. Usted no va a un libro que dice, a ver, ¿cuáles son las doctrinas que aparecen en Génesis? ¿Ya? Relata el nacimiento de un pueblo también, un pueblo que Dios formó para salvar a toda la humanidad. Ojo, Israel no fue tomado solo para ser un pueblo especial, sino que para que toda fuera luz a las naciones, pero Israel no lo entendió, ¿ya? Dedica la mayor extensión de tiempo cronológico en la Biblia, porque, bueno, está desde la creación, ¿verdad?, hasta la entrada a la tierra prometida, o casi entrada de la tierra prometida, ¿ya? Que son, tomando desde Abraham, 2600 años más o menos, ¿ya? Y Josué hasta Apocalipsis solo abarcan 1500 años, ¿ya? Y también denota, ¿no es cierto?, en esto que lo hablamos, ¿verdad?, esta ley moral o espiritual. Usted lo va a encontrar como ley moral o espiritual, que es la ley que nosotros debemos cumplir, que Jesús la resumió en amar a Dios y amar al prójimo, ¿ya? Entonces, toda la ley moral que Jesucristo explicó a los fariseos se encontraba registrada en la ley de Moisés, ¿ya? Y eso es lo que le cuestionó, le dijo, ustedes no lograron entender. Es decir, a Dios no le interesaba que usted matara al corderito, ¿no es cierto?, 20 veces, 30 veces, llevar a otro cordero, porque en realidad ya decían, peco y total mato un corderito. No, pues la idea era que le doliera en el corazón, ¿no es cierto?, y que usted dijera, no, yo no quiero matar a otro corderito porque yo quiero cambiar. ¿Se da cuenta? Ese es el arrepentimiento, dejar de pecar. ¿Ya? Pero ellos no, pues lo hacían después, ya en forma, y es más, cuando Jesús viene, se acuerda que tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, y lo que llevaba a la gente era el cordero más feo, el que estaba más, ¿no es cierto?, más malito, ¿verdad? Es el que llevaban al Señor. Pues entonces el Señor conocía eso y decía, wow, qué triste, qué doloroso. Jesús
fue el Cordero perfecto porque era lo mejor que Dios tenía, ¿ya? Y lo dio por nosotros allí en la cruz. Así que nosotros siempre, hermano, eso hagamos. Démosle siempre al Señor lo mejor, porque nosotros se lo damos a Dios, no se lo damos al pastor, no se lo damos a la denominación, se lo estamos dando al Señor, ¿ya? Y pregunta y respuesta, pero aquí está, ¿no es cierto?, este mapita que ya lo mostramos y con eso estaríamos terminando por el día de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta. Espero, estimados, que hayan podido aprender algo más, ¿no es cierto?, con respecto a estos 5 libros, que en realidad cada libro, si somos sinceros, hermano, cada libro nos llevaría unas 4 o 5 clases para extraer todo lo que hay en ellos. Pero la tarea del seminario es esta: darle herramientas, ¿no es cierto? Y después usted usa esas herramientas, ¿verdad? Y empieza a utilizarlas. La misma tarea que yo les di. Imagínense, ustedes que buscaran las doctrinas que hay en Génesis, pero si se van a Deuteronomio, si se van a Éxodo, van a encontrar igual allí doctrinas, ¿ya? Entonces, las herramientas están allí, ustedes las pueden utilizar, ¿no es cierto?, para ir mejorando cada día más. Dudas, consultas, si no paso lista y les mando la prueba, ¿no es cierto?, ahí por correo a algunos y a otros por WhatsApp. Así que si no hay dudas, hermanos, están todos calladitos hoy día, no sé qué les pasó. Voy a pasar. Estamos pensando en las doctrinas, pastor. Bueno, mire, les voy a dar bueno, en realidad, aquí está, bueno, Jocelyn está, ahí les voy a dar un tip. Germán estaba, Daniela también estaba, Radomiro también estaba, mi hermana Marisol estaba, nuestro hermano Eduardo estaba, nuestro hermano Héctor Pastor estaba, Valentina estaba, Roberto justificó, nuestro hermano Rodrigo acaba de hablar, así que está, nuestra hermana Andrea también, Erika y Osvaldo están, sí, y Yesenia y Javier están, Juan Carlos también, ¿verdad? Y Mireia también. Alexander nos faltó hoy día. ¿Quién más nos faltó hoy día? Aquí estoy mirando. Alexander. Y aquí se nos cayeron algunos. Se nos cayó Jocelyn. Ah, no, ahí está. Sí, se nos cayó. Sí, Alexander estaba conectado delante, pastor. ¿Estaba? Ah, ya lo voy a poner entonces porque aquí como tiene que ver. Sí, estaba cayó. Conectado. Sí. Ya, mi hermano, entonces si no hay dudas, si no hay consultas, bueno, decirle igual, hermano, que, bueno, las doctrinas, para poder encontrar doctrinas, yo tengo que saber cuáles son las doctrinas. Si yo no sé cuáles son las doctrinas, obviamente no las voy a poder encontrar. Entonces hay que partir por ese lado. Ese es un tip importante. Siempre hay alguna teología sistemática por ahí, y ahí en el índice dice doctrina de Dios, doctrina de la Trinidad, doctrina del hombre, doctrina de la salvación, ya, pero en beneficio a aquellos que entregaron su trabajo a tiempo también, ¿no es cierto? Obviamente uno le va a dar mejor nota porque no tuvieron este tip, ¿ya? Pero sí les dejo la tarea para que después, ¿no es cierto?, puedan hacerlo ahí, ¿no es cierto?, con más tranquilidad. Así que eso, mi hermano, ha sido una bendición poder estar con ustedes. Probablemente ustedes fueron los únicos que tuvieron la bendición porque como ya el otro año vamos a estar como presencial, no presencial, sino que yo voy a tener que estar con más actividades presenciales, probablemente no pueda tomar materias el otro año, así que tuvieron la bendición de tener al pastor Marcelo de maestro 2 veces ahí en Panorama y en Pentateuco, ¿ya? Así que espero que haya sido, ¿no es cierto?, de su agrado y que Dios les haya hablado. Yo creo que eso es lo más importante, que Dios, ¿no es cierto?, haya hablado a sus vidas, a sus corazones y que hayan crecido, porque si no, no vale de nada, ¿no es cierto?, llenarnos de conocimiento aquí en la cabeza si el corazón no crece, ¿verdad?, en amor, en gracia, en misericordia, en bondad. Así que un placer, mis queridos hermanos, de verdad, espero que puedan todos terminar, ¿no es cierto?, cuando sea la graduación, no sé si ya el otro año ya algunos se van a graduar, ¿no es cierto?, poder verles a todos allí, estar allí, ¿no es cierto?, porque no es fácil perseverar hasta el fin, pero, ¿no es cierto?, también es una satisfacción. Y el último consejo, siempre digo esto, cuando yo entré a estudiar, me di cuenta que no sabía nada. Cuando terminé mi bachiller, me di cuenta que no sabía nada. Después seguí con la licenciatura y salí de la licenciatura y me di cuenta que no sabía
Nada, ya por eso estoy estudiando y sigo estudiando, porque creo que cuando usted dice ya lo sé todo, wow, hermano, ese es el peor error, es que el próximo paso es la muerte espiritual. Así que hay que seguir creciendo, seguir estudiando, seguir forzándose y formándose para la gloria del Señor. Así que oramos, estimados, hermano Héctor, sí, abra su micrófono antes de orar. Es que para poder complementar un poco de la doctrina